Mi exmarido multimillonario me vio en un restaurante con 3 niños que tenían sus ojos, su boca y la misma pequeña arruga entre las cejas cuando estaban confundidos. Alejandro Mendoza se quedó helado en medio del salón Azahar con su prometida del brazo, mirando a mis trillizos como si el pasado se hubiera levantado de una mesa y lo hubiera llamado papá. No di explicaciones. No me disculpé. Deslicé el móvil sobre mi regazo, empecé a grabar y puse una mano en el hombro de Hugo antes de que Alejandro pudiera dar otro paso hacia nosotros. Valeria Silva también vio a los niños, y hasta la última gota de color abandonó su rostro perfecto. Inés levantó la vista de su pequeño plato de pasta y susurró: «Mamá, ¿por qué nos mira ese hombre? Porque una vez le dijo al mundo que os había perdido. Porque su madre se aseguró de que nunca escuchara mis llamadas. Porque pasé 5 años enseñándome a mí misma a no esperar a un hombre que creía a todos menos a mí». Sonreí a mi hija y dije: «A algunas personas se les olvidan los modales». Alejandro me escuchó. Su mandíbula se tensó una vez. Luego miró a los 3 niños de nuevo y preguntó, con una voz que no sonaba como la del hombre con el que me casé, ni como la del extraño que se divorció de mí: «Lucía, ¿qué edad tienen?» 5, dije. La palabra lo golpeó más fuerte que una bofetada. El Salón Azahar, en pleno barrio de Salamanca de Madrid, era el tipo de restaurante donde la gente bajaba la voz antes de mentir. Iluminación dorada y suave, manteles blancos, cristalería lo suficientemente fina como para que cada sorbo pareciera caro, y camareros que sabían cómo aparecer exactamente cuando se les necesitaba y desaparecer antes de escuchar nada que pudiera convertirse en una declaración judicial. Yo no estaba allí por romance. Estaba allí porque el chef Diego Torres quería probar un menú degustación infantil con mi empresa, Cocina del Pequeño Muelle. Él lo había llamado una conversación de asociación. Yo lo llamaba un milagro que no esperaba que llegara antes del verano. Mis trillizos lo llamaban fideos elegantes. Inés estaba sentada a mi izquierda, enrollando cuidadosamente la pasta en un tenedor de tamaño infantil, con la concentración de una cirujana. Hugo estaba sentado frente a mí, contando guisantes en grupos de 3 porque le gustaba la equidad. Bruno, que siempre miraba como si estuviera decidiendo si el mundo merecía su opinión, estaba oliendo una hoja de albahaca como si lo hubiera ofendido personalmente. «Ponen hojas en todo», dijo. «Eso es albahaca», dije. «Tiene demasiada confianza». El chef Diego, de pie cerca del extremo de la mesa con su chaqueta blanca, se rió con tantas ganas que tuvo que llevarse un puño a la boca. «Este es mi crítico más duro». Bruno asintió. «Soy honesto». «Tienes 5 años», le corrigió Inés. «Puedo ser ambas cosas». Hugo levantó un guisante. «Si esto es una albóndiga verde, me gusta». «No es una albóndiga», dije. «Entonces no me gusta». Diego me miró con deleite. «Lucía, los necesito en cada degustación. ¿Dices eso ahora?» «Lo digo en serio. Los adultos mienten sobre la comida. Los niños cometen crímenes con la verdad. Por eso me caía bien». Cocina del Pequeño Muelle había comenzado como pura supervivencia disfrazada de plan de negocios. Cuando los trillizos eran bebés, preparaba comidas para congelar para otros padres agotados, porque cocinar para 3 lactantes me había enseñado eficiencia, nutrición y cómo llorar en silencio sobre la sopa. Luego, el director de una guardería me pidió almuerzos. Después, una clínica pediátrica solicitó cajas de meriendas aptas para alérgicos. Luego, la Concejalía de Educación del Ayuntamiento me invitó como consultora. 5 años después de abandonar el mundo de Alejandro Mendoza con una maleta, un informe de embarazo, y sin ninguna fe en que alguien me rescataría, tenía una marca real, pequeña pero mía. Miré a los niños comiendo bajo las luces doradas y sentí el extraño dolor de la paz ganada a pulso. Fue entonces cuando el maitre se volvió hacia la entrada y se irguió. El ambiente cambió. No se hizo el silencio. Los salones de los ricos rara vez lo hacen. Simplemente se suavizan en torno al poder. Las conversaciones se pausaron y luego se reanudaron una octava más bajas. Un camarero cambió su bandeja a la otra mano. Alguien cerca de la barra susurró un apellido. No levanté la vista de inmediato. Lo supe antes de saberlo. Mi cuerpo lo reconoció antes de que mi mente lo permitiera. Alejandro Mendoza entró en el salón Azahar con Valeria Silva agarrada de su brazo. Se veía exactamente como la versión de él que el mundo amaba y en nada al hombre que yo solía ver quedarse dormido con informes financieros sobre el pecho. Traje oscuro, corbata plateada, el pelo un poco más corto que antes, los hombros cuadrados frente a la sala porque las salas siempre se abrían para él. Valeria resplandecía a su lado en seda color champán pálido. Su mano descansaba sobre la manga de él con una confianza que decía que esperaba ser fotografiada. Era hermosa, de esa manera pulida que fomenta el dinero. Cabello suave, sonrisa perfecta, un diamante lo suficientemente pequeño para parecer de buen gusto y lo suficientemente grande para ser notado.
Mi tenedor se detuvo a medio camino de mi plato durante 5 años. Había imaginado volver a verlo en una docena de lugares. Un juzgado, una calle, una recaudación de fondos escolar, una pesadilla. Nunca en un restaurante donde mis hijos estaban debatiendo sobre la albahaca. Alejandro recorrió el comedor con la mirada. Sus ojos pasaron sobre mí una vez y regresaron por un segundo. Vi reconocimiento sin significado. El rostro de un hombre que ve una vieja fotografía de forma inesperada. Entonces Hugo se rió. La mirada de Alejandro bajó hacia él. El mundo se encogió. Hugo tenía los ojos de Alejandro, grises, afilados, color tormenta. Bruno tenía su boca, incluida la línea obstinada que aparecía cuando algo le disgustaba, pero tenía la intención de fingir lo contrario. Inés tenía el ceño de los Mendoza, esa pequeña arruga que hizo que Cayetana dijera una vez: «Nuestra familia parece molesta incluso en las fotos de bebés». Los 3 niños se volvieron porque sintieron la mirada. Los 3 miraron a Alejandro y mi exmarido se congeló. No hizo una pausa. Se congeló. Valeria notó que el cuerpo de él se detenía antes de notar el porqué. Siguió su mirada hasta mi mesa. Su rostro cambió tan rápido que casi dudé de que hubiera sucedido. El miedo es honesto antes de que el orgullo lo edite. Deslicé mi teléfono del bolso a mi regazo y comencé a grabar. No porque quisiera montar una escena, sino porque había aprendido demasiado tarde que las personas que controlan las historias siempre empiezan antes de que tú sepas que se está contando una historia. Inés se inclinó hacia mí. «Mamá, ¿por qué nos mira ese hombre?» Puse mi mano sobre el hombro de Hugo. A algunas personas se les olvidan los modales, dije. Alejandro me escuchó. Su mandíbula se movió. Diego, presintiendo algo, se acercó a nuestra mesa. «Lucía, ¿está todo bien?» Sí, dije, aunque no era cierto. Tampoco venía al caso. Alejandro caminó hacia nosotros. Valeria lo agarró de la manga. Alejandro no se detuvo. Cada paso parecía costarle un trozo de certeza. Cuando llegó a la mesa, me miró primero a mí, luego a los niños, luego a mí otra vez. «Lucía». Mi nombre en su voz le hizo algo cruel a mi cuerpo. Recordó antes de que yo pudiera detenerlo. Conversaciones a medianoche. Su mano en mi cintura. La forma en que solía decir mi nombre cuando quería silencio, no respuestas. No me levanté. «Alejandro». Valeria llegó a su lado. Su sonrisa regresó, pero ahora era más tensa. «Lucía, qué sorpresa». Esa palabra parece insuficiente, dije. Las cejas de Diego se alzaron. Alejandro no apartaba la vista de los niños. «¿Quiénes son?» Bruno frunció el ceño. «Somos personas». Bruno susurró Hugo. Inés se sentó más erguida. «Yo soy Inés. Él es Hugo. Él es Bruno». El rostro de Alejandro perdió otro tono de color. Pude verle contar. Inés, Hugo, Bruno. 3 nombres, 3 rostros, una vieja línea temporal. Valeria rió levemente. «Adorables. ¿Son tuyos, Lucía?» La pregunta era lo suficientemente afilada como para sacar sangre. La miré. «Sí». La voz de Alejandro sonó baja. «¿Qué edad tienen?» Ya escuchaba menos el salón. Tenedores, copas, una risa distante. Mi propio pulso. 5, dije. La palabra aterrizó. 5, no 4, no 6. No lo suficientemente distante para justificarlo. 5 significaba concepción antes de que el divorcio fuera definitivo. 5 significaba que yo estaba embarazada cuando el abogado de su madre deslizó un paquete de acuerdo económico sobre mi cama de hospital. 5 significaba que Alejandro estaba haciendo los cálculos en una habitación donde Valeria podía ver cómo su rostro colapsaba. Agarró el respaldo de una silla vacía. «¿Trillizos?», preguntó. Miré su mano, los nudillos blancos. «Sí». Hugo nos miró a ambos. «Mamá». La voz de mi hijo me devolvió al campo de batalla correcto, no al shock de Alejandro, no al miedo de Valeria. Mis hijos. Me incliné hacia ellos. «Terminaos el agua, por favor. Vamos a salir pronto». «¿Hice algo malo?», susurró Bruno. «No, cariño». Alejandro se estremeció ante la palabra cariño. Bien. Que entendiera que 5 años tenían un lenguaje que él no conocía. Valeria puso una mano en el brazo de él. «De nuevo, Alejandro, este no es el lugar». Él finalmente la miró. Algo pasó entre ellos. Yo conocía esa mirada, la comunicación silenciosa de personas con un secreto compartido de repente expuesto a la luz. Alejandro se volvió hacia mí. «Tenemos que hablar». «No». Sus ojos se afilaron. Ahí estaba, el hombre que creía que una necesidad se convertía en una instrucción cuando se pronunciaba con la voz adecuada. «Lucía». No repetí. «No aquí, no delante de mis hijos». «Mis hijos», dijo él. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera frenarlas. La mesa, hasta entonces civilizada, se quedó inmóvil. El tenedor de Inés cayó sobre su plato.
La mano de Hugo se apretó alrededor de su servilleta. Los ojos de Bruno se entrecerraron de la forma que siempre había asustado a sus profesoras de preescolar y que a mí, en privado, me deleitaba. Me levanté entonces. Lentamente, Diego se acercó más. Son niños, dije. No pruebas que puedas reclamar en un comedor. Alejandro pareció como si lo hubiera abofeteado. Valeria se recuperó primero. Tal vez todos deberíamos calmarnos. Hay muchas explicaciones. La miré. ¿Las hay? Su sonrisa se resquebrajó. Alejandro dijo: Lucía, si son míos no tenías derecho a esconderlos. La vieja herida se abrió, pero no como antes. Se abrió y mostró tejido cicatrizado. Intenté decírtelo, dije. Su rostro se endureció. No. Una palabra. Negación inmediata. Familiar. Desapareciste, dijo él. Firmaste el acuerdo. Aceptaste la transferencia. Rechacé la transferencia. Los ojos de Valeria parpadearon. Alejandro no se dio cuenta. Mi madre dijo. Sé lo que dijo tu madre. Un camarero se detuvo a 1 metro de distancia, sin saber si servir o huir. Diego intervino. Señor Mendoza, tal vez podamos trasladar esta conversación a un lugar privado. No, dije. Nos vamos. La mirada de Alejandro se clavó de nuevo en mí. No puedes irte. Casi me eché a reír. 5 años colapsados en una sola frase. Todavía pensaba que alejarse requería su permiso. Recogí la chaqueta de Inés, el cuaderno de dibujo de Hugo y el pequeño dinosaurio de Bruno de la mesa. Mis manos se movieron con eficiencia porque las madres aprenden a empacar bajo presión. Pagué la cuenta con la tarjeta que yo misma había ganado, no con la tarjeta que la gente de su círculo me acusaba de perseguir. Valeria se inclinó hacia mí mientras yo reunía a los niños. Lucía, piénsalo con mucho cuidado. Si esos niños son de Alejandro, esto se va a complicar. La miré. Se complicó cuando yo estaba sangrando en el pasillo de un hospital y tu nombre estaba en el móvil de él. Su rostro palideció. Alejandro se giró. ¿Qué significa eso? Pero Hugo ya estaba de pie. La barbilla de Inés había empezado a temblar, y Bruno se había interpuesto entre Alejandro y yo con una valentía que ningún niño de 5 años debería necesitar. Así que hice lo que había hecho desde el día en que nacieron. Los elegí a ellos primero. Apártate, le dije a Alejandro. No lo hizo. Diego dijo: Señor Mendoza. 2 miembros del personal de seguridad de la entrada del restaurante aparecieron sin hacerlo demasiado obvio. Alejandro los vio. El poder reconoce al poder. Se hizo a un lado. Guié a los trillizos por el restaurante. Detrás de mí escuché a Valeria susurrar su nombre. No miré atrás. En el vestíbulo, Diego me alcanzó. Lucía, guardaré las notas de la reserva y las grabaciones de las cámaras del pasillo. Lo miré, sorprendida. Lo había entendido más rápido que la mayoría. Gracias. Mi hermana pasó por un infierno por la custodia, dijo. Sé cómo empieza esto cuando lo veo. Afuera, el aire frío golpeó mi rostro. Los niños subieron al asiento trasero uno por uno. Inés se abrochó el cinturón con dedos temblorosos. Hugo volvió a preguntar, más bajito. Mamá, ¿por qué ese hombre se parecía a Bruno? Agarré el volante con fuerza, porque el dolor puede esperar. La verdad, no siempre. Los miré por el espejo retrovisor. Hablaremos en casa, dije. ¿Dónde es seguro? Mi teléfono vibró antes de arrancar el coche. Número desconocido. Luego un mensaje de texto. No te vayas de la ciudad, Alejandro. Lo guardé. Luego desactivé la ubicación compartida en todas las aplicaciones, aunque ninguna de ellas debería haber seguido conectada a él. El viejo miedo es minucioso. Arranqué el motor. En el espejo, a través del cristal del restaurante, vi a Alejandro de pie en el vestíbulo mirando mi coche como si acabara de ver cómo se alejaban 5 años perdidos. Bruno vomitó en el aparcamiento de una farmacia de guardia 12 minutos después de que saliéramos del salón a Sahar. No porque estuviera enfermo, sino porque el miedo no tenía a dónde más ir. Me detuve en el primer aparcamiento seguro que vi. Le desabroché el cinturón más rápido de lo que mis manos querían trabajar, y lo saqué de la silla infantil. Estaba pálido y furioso, que era la forma en que Bruno lidiaba con la vulnerabilidad. Inés lloraba en silencio en la parte de atrás, las lágrimas cayendo rectas sin sonido. Hugo no paraba de preguntar si estábamos en problemas. Nadie está en problemas, dije, limpiando la boca de Bruno con servilletas de la guantera. Nadie. Entonces, ¿por qué dijo mis hijos? Preguntó Hugo. Los niños de 5 años escuchan las palabras que los adultos creen que son demasiado complicadas para ellos. Escuchan el tono, escuchan el peligro, escuchan la posesión. Me arrodillé en el asfalto junto a la puerta abierta del coche y miré los 3 rostros. Conocimos a alguien de mi pasado, dije. Se sorprendió. Usó las palabras equivocadas. Bruno se limpió la boca con el dorso de la mano. Fue malo. Estaba en shock. Eso puede parecer malo. Inés dijo que tenía razón.
Le toqué el pelo. Sí, puede serlo. Mi teléfono vibró de nuevo. Alejandro. Alejandro. Número desconocido. Luego Valeria. No contesté. Ayudé a Bruno a enjuagarse la boca con agua de la botella de Inés. Hugo insistió en compartir su caramelo de menta de emergencia. Bruno lo aceptó como una concesión diplomática. Para cuando llegamos a casa, los niños estaban agotados de esa manera, en que el miedo agota a los niños. No pidieron dibujos animados, no se pelearon por ver quién abría la puerta del piso. Me siguieron a la cocina, callados y vigilantes. Nuestro piso en Madrid Río era pequeño, cálido y mío. 2 dormitorios, un salón lleno de cubos de juguetes y muestras de trabajo, una cocina donde el congelador guardaba bandejas de comida etiquetadas para clientes, junto a nuggets de pollo con forma de dinosaurio para emergencias. En la pared cerca de la mesa colgaban 3 pinturas hechas con los dedos enmarcadas y un calendario con los eventos escolares codificados por colores para cada niño. Este no era el mundo en el que vivía Alejandro. Este mundo tenía calcetines perdidos, libros de la biblioteca atrasados y una cafetera que sonaba como si estuviera negociando con la muerte cada mañana. Nunca había requerido su permiso para existir. Fuera zapatos, dije. Obedecieron demasiado rápido. Eso dolió. Preparé manzanilla con miel. El ritual importaba. 3 tazas pequeñas, azul para Hugo, amarilla para Inés, verde para Bruno. Una taza de cerámica para mí que decía no en letras mayúsculas, porque Martina la compró después de que sobreviviera al entrenamiento para ir al baño de los trillizos. Nos sentamos a la mesa de la cocina. Mantuve la voz tranquila. El hombre del restaurante se llama Alejandro. Hugo se inclinó hacia adelante. ¿Es el hombre de la caja de las fotos? Me congelé. La caja de las fotos. Guardaba una pequeña caja en mi armario con cosas que no les enseñaba, pero que no podía tirar. Fotos antiguas, la invitación de boda, la pulsera del hospital del día que supe que llevaba 3, y una foto de Alejandro riendo en una playa antes de que el dinero, la familia y la desconfianza lo convirtieran en alguien inalcanzable. Hugo la había encontrado una vez cuando tenía 4 años y me había preguntado si el hombre era un príncipe. Le dije que era alguien que solía conocer. Sí, dije, es el hombre de la caja de las fotos. Las manos de Inés se curvaron alrededor de su taza. ¿Era tu marido? Cerré los ojos un instante. Sí. Bruno miró el envoltorio de su caramelo de menta. ¿Es nuestro papá? La pregunta entró en la habitación y se sentó como si fuera la dueña de la silla. Había imaginado esta conversación en 100 versiones diferentes. Cuando fueran mayores, cuando tuviera más pruebas listas, cuando pudiera explicarlo sin enfado, cuando pudiera hacerlo lo suficientemente suave como para no herir. Los niños no esperan tu momento ideal. Creo que es vuestro padre biológico, dije. Hugo frunció el ceño. Biológico significa de cuerpo. Significa el padre que ayudó a crearos. Inés susurró. Pero no nos conocía. No. ¿Por qué? Ahí estaba. La pregunta que había estado respondiendo en mi propia cabeza durante 5 años. Porque creyó a las personas equivocadas. Porque yo estaba demasiado débil después del hospital para luchar contra multimillonarios. Porque su madre se paró junto a mi cama con un abogado mientras mi presión arterial caía. Porque su prometida sonrió mientras sostenía el teléfono al que yo había llamado. Porque elegí la supervivencia sobre las explicaciones. Miré a mis hijos y les di la verdad que podían cargar sin ser aplastados. Porque los mayores cometen errores, dije. Errores muy grandes. Y algunas personas no dijeron la verdad. Los ojos de Bruno se entrecerraron. ¿Tú la dijiste? Yo dije la verdad. También me fui para manteneros a salvo. Esa era la parte que necesitaba que escucharan. No que Alejandro fuera un monstruo. No que yo fuera una santa. Que la seguridad había sido una elección. Hugo preguntó. ¿Nos quiere? Odié a Alejandro por hacer posible esa pregunta. Creo que estaba muy sorprendido, dije con cuidado. Querer a alguien no es solo un sentimiento. Es presentarse de manera segura, amable y poco a poco. Si quiere conoceros, tendrá que hacerlo de la manera correcta. Inés miró su té. ¿Tenemos que conocerlo? No. Los 3 levantaron la vista. Lo repetí. No. No tenéis que hacer nada esta noche. No tenéis que abrazarlo. No tenéis que hablar con él. No tenéis que llamarlo de ninguna manera. Tenéis permiso para sentiros curiosos, enfadados, asustados o nada en absoluto. Bruno susurró. Siento ganas de vomitar. Eso también está permitido. Una pequeña risa escapó de Hugo. La tensión en la habitación se suavizó 1 centímetro. Después del té, dejé que durmieran en mi cama. Hicieron una pila cálida y enredada de extremidades y peluches. Inés se aferró a su conejo. Hugo durmió con una mano en la manga de Bruno. Bruno, que negaba el miedo por principios, presionó su pie contra mi pierna hasta que se quedó dormido. Salí al pasillo y llamé a Silvia Navarro. Respondió al segundo tono.
He visto tus llamadas perdidas, dijo. ¿Están los niños a salvo? Sí. ¿Lo estás tú? No lo sé. Eso es honesto. Cuéntamelo. Le conté todo. El restaurante, Alejandro, Valeria, la pregunta, los niños, el mensaje. Silvia escuchó sin interrumpir. Silvia había sido mi abogada desde que el embarazo se volvió imposible de ocultar en el papeleo. Ella manejó mi cambio de apellido de vuelta a Castillo, los certificados de nacimiento, la constitución de mi empresa y la carpeta que yo llamaba Si Mendoza nos encuentra. Era práctica, aguda e imposible de intimidar, incluso en zapatos planos. Cuando terminé dijo, no respondas a Alejandro directamente esta noche. No iba a hacerlo. Bien. Haz capturas de pantalla de todo. Envíame el nombre del restaurante, la hora, los testigos y cualquier mensaje. Prepararé un burofax formal de requerimiento y fijación de límites para la mañana. Necesitamos controlar el proceso de ADN, si lo hay, y prevenir cualquier tontería de custodia de emergencia. La palabra custodia me revolvió el estómago. No puedes simplemente llevárselos, no. Pero los multimillonarios pueden presentar demandas rápidamente y asustar haciendo mucho ruido. No dejaremos que el pánico marque el marco de acción. Me apoyé contra la pared del pasillo. El piso olía a manzanilla con miel y champú de niños. Silvia, dije, parecía destruido. Los hombres destruidos también contratan abogados. Por eso le pagaba. ¿Crees que me equivoqué al no decírselo antes? Se quedó callada medio segundo. No dijo. Creo que sobreviviste con la información y el poder que tenías entonces. Ahora protegemos lo que has construido. Después de colgar, le envié las grabaciones, las capturas de pantalla, los detalles del restaurante y el contacto de Diego. Luego abrí la vieja caja de archivos. No la había tocado en meses. Dentro había carpetas ordenadas: embarazo, hospital, divorcio, fianza, comunicaciones, transferencia rechazada, nacimiento, legal. Mis manos se movieron sobre las etiquetas. 5 años de preparación, esperando un golpe a la puerta que rezaba para que nunca llegara. A las 23:03, Alejandro volvió a escribir. Necesito saber si son míos. A las 23:05. Lucía, respóndeme. A las 23:09. Si mi madre sabía esto. Dímelo ahora. Ese mensaje me hizo sentarme. No, si mentiste. No, ¿por qué los escondiste? Si mi madre lo sabía. Una grieta, pequeña, peligrosa. No respondí. A las 23:27, Valeria me envió un mensaje. Deberías tener cuidado. Los niños merecen estabilidad, no venganza. Lo guardé. Luego abrí la carpeta de embarazo. El primer documento era el análisis de sangre. Positivo. Los niveles de HCG eran tan altos que la enfermera había sonreído y dicho tal vez sean gemelos. La segunda era la ecografía temprana. 3 sacos, 3 parpadeos, 3 milagros imposibles en una pantalla en blanco y negro. Ese día intenté llamar a Alejandro desde el pasillo del hospital. No había contestado. El recuerdo surgió con tanta fuerza que tuve que cerrar la carpeta. Desde el dormitorio, Inés murmuró en sueños. Volví con ellos. Me acosté junto a mis hijos y miré el techo hasta que la mañana empezó a teñir la habitación de gris. Alejandro Mendoza había visto a los trillizos. El pasado había encontrado nuestra mesa, pero el próximo movimiento no sería el suyo. A las 6:30 de la mañana siguiente, Inés pidió tostadas recortadas con forma de escudos. No corazones, no estrellas. Escudos. Las hice. Hugo dispuso rodajas de fresa como si fueran puntos de seguridad. Bruno apuñaló su escudo de pan tostado con un tenedor y declaró que era lo suficientemente fuerte para derrotar a la albahaca. La vida ordinaria, había aprendido, no es la ausencia de crisis. Es la insistencia en que el desayuno sigue sirviéndose. Martina llegó a las 7 con café, blocs de notas legales y la expresión de una mujer preparada para pelear con alguien en un aparcamiento. Echó un vistazo a los niños y se suavizó. ¿Quién quiere canela de emergencia?, preguntó. Yo, dijeron los 3. Martina Ríos era mi mejor amiga, socia de negocios, tía no oficial, y la única persona que me había visto hinchada, arruinada, aterrorizada, y todavía intentando calcular los precios al por mayor de las zanahorias, mientras amamantaba a 2 bebés, y mecía al tercero con el pie. Había invertido 3.000 euros en cocina del pequeño muelle cuando solo era una hoja de cálculo y una batidora. Ella le decía a la gente que lo hizo porque mis magdalenas de boniato asado eran visionarias. La verdad era que lo hizo porque se negó a dejarme desaparecer después del desayuno. Se llevó a los trillizos al salón para construir una cabaña con los cojines del sofá, mientras yo me sentaba a la mesa de la cocina con Silvia en altavoz. La voz de Silvia llenó la sala.
Envié un burofax de requerimiento a la asesoría jurídica de Alejandro Mendoza a las 6:05. Sin contacto directo. Sin visitas no programadas. Prohibido acercarse al colegio, casa, negocio o eventos públicos. Cualquier prueba de ADN debe realizarse a través de un proveedor acordado con procedimientos sensibles para los niños. Cualquier intento de solicitar la custodia de emergencia basándose en el encuentro público de anoche se enfrentará a una solicitud de sanciones y pruebas de su falta de conocimiento previo sin culpa tuya. Cerré los ojos. Gracias. No me des las gracias. Hidrátate. Odio cuando las abogadas se convierten en madres. Eso es porque las madres son más aterradoras, gritó Martina desde el salón. Correcto, continuó Silvia. Ahora organizamos el expediente. Necesito los historiales médicos antiguos, la prueba del rechazo del acuerdo económico y cualquier comunicación que demuestre el intento de notificación. Los tengo. Lo sé, hoy los hacemos utilizables. La verdad utilizable es diferente de la verdad real. La verdad real vivía en mi cuerpo. Las luces del hospital, los tensiómetros, el buzón de voz de Alejandro, el collar de perlas de Cayetana a los pies de mi cama, el perfume de Valeria en el pasillo, la forma en que mi mano temblaba alrededor de un bolígrafo cuando un abogado me dijo: «Señora Mendoza, esto será más fácil si acepta la realidad». La verdad utilizable requería marcas de tiempo. Abrí la carpeta del embarazo. El primer análisis de sangre estaba fechado el 12 de abril, 5 años y 8 meses antes. Me lo había hecho después de desmayarme durante una consulta de clientes en la suite de comedor ejecutivo del Grupo Mendoza. Alejandro estaba en Dubái cerrando un trato. Lo llamé desde el aparcamiento de la clínica, riendo y llorando a la vez. No contestó. Envié una foto de la prueba. El estado del mensaje mostraba entregado, sin respuesta. 3 días después, tuve la primera ecografía. 3. El técnico se quedó callado, luego buscó al médico. Pensé que el silencio significaba desastre, significaba multiplicación. Envié a Alejandro la imagen de la ecografía, sin respuesta. Llamé a su oficina. Su asistente dijo que no estaba disponible. Llamé a su línea privada. Buzón de voz. Envié un correo electrónico. Asunto. Por favor, llámame. Importante. Sin respuesta. Silvia preguntó: ¿Todavía tienes los encabezados originales de los correos electrónicos? Sí. Bien. Siguiente carpeta, hospital. A las 10 semanas de embarazo, empecé a sangrar. No era catastrófico, pero tampoco seguro. Llamé a Alejandro desde el suelo del baño mientras intentaba no entrar en pánico. Él ya había regresado al país, pero se había mudado al ala de invitados después de que nos peleáramos por la creciente presencia de Valeria en su vida. No contestó. Volví a llamar desde el taxi, otra vez desde triaje, otra vez después de que la doctora Beatriz Vargas confirmara que los 3 latidos seguían presentes, pero que necesitaba monitorización. A las 23:42 llegó Cayetana, no Alejandro. Cayetana Mendoza entró en la habitación del hospital con un abrigo gris. Su abogado se quedó esperando en el pasillo junto a Valeria, ambos visibles a través del cristal. Recordé la humillación de llevar una bata de hospital mientras mi suegra vestía cachemira. «Tienes que parar», dijo Cayetana. Yo tenía una mano en mi estómago. «¿Dónde está Alejandro?» «Ocupado salvando la empresa que tú desestabilizaste. Estoy embarazada». Sus ojos se movieron hacia el monitor. «Sé lo que intentas hacer». Cayetana sacó unos documentos de su bolso y los colocó sobre la mesa auxiliar con ruedas. Acuerdo de divorcio, cláusula de confidencialidad, monto de la pensión compensatoria, renuncia de residencia, autorización de privacidad médica. Me negué. Entonces Cayetana dijo que Alejandro había visto los historiales y creía que yo estaba usando un embarazo inestable para manipularlo. Aún así me negué. Pero 2 días después, dada de alta con restricciones, regresé al ático en el Paseo de la Castellana y descubrí que habían cambiado mi código de acceso. Seguridad me entregó una maleta. Dentro había ropa que no había elegido, mis vitaminas prenatales y la foto de boda boca abajo. Alejandro nunca vino. El paquete oficial de divorcio llegó a través de los abogados. Contenía una nota de su abogado diciendo que toda comunicación debía manejarse legalmente. Luego, una transferencia bancaria llegó a mi cuenta. La rechacé ese mismo día. Silvia chasqueó la lengua por el altavoz. «¿Tienes pruebas?» Abrí la carpeta de la transferencia rechazada, la confirmación del banco y el correo electrónico. Excelente. Martina entró en la cocina silenciosamente y puso una mano en mi hombro. No me había dado cuenta de que estaba llorando. No fuerte, solo lo suficiente. «Los niños están dentro de la cabaña», susurró. «Bruno está redactando leyes». «Por supuesto que sí». Silvia suavizó la voz. «Lucía, ¿podemos hacer una pausa?» «No».
El pasado había esperado 5 años porque yo necesitaba construir una vida primero. Ahora sería ordenado. La carpeta de comunicaciones Mendoza era la peor. Capturas de pantalla de mensajes enviados, correos electrónicos sin respuesta, mensajes de voz transcritos, un recibo de mensajería de un paquete que envié a la oficina de Alejandro, que contenía el informe de la ecografía, el cual fue firmado por alguien llamada Ove. Silva. Valeria. Había mirado fijamente ese recibo durante años. No probaba que ella lo hubiera leído, tal vez. Probaba que había llegado a sus manos. También estaba el mensaje de Valeria 3 semanas después. Lucía. Él sabe lo suficiente. Deja de hacer esto cruel. Él también está de duelo por el matrimonio. Yo había respondido. ¿Vio la ecografía? Sin respuesta. Silvia cogió aire cuando vio el recibo de mensajería. Eso es importante. Lo sé. Necesitamos el original si es posible. Lo tengo en la caja fuerte. Bien. También los registros de visitantes del hospital. Abrí de nuevo la carpeta del hospital. La enfermera Rocío López me había ayudado a solicitarlos un mes después del parto, cuando por fin tuve fuerzas. Los registros mostraban que Cayetana Mendoza ingresó al triaje de maternidad a las 23:31. Valeria Silva ingresó a la sala de espera a las 23:43. Alejandro Mendoza nunca ingresó. Al mediodía, Silvia volvió a llamar después de contactar con los abogados de los Mendoza. ¿Quieren pruebas de ADN? ¿Tan rápido? Por supuesto. También afirman que Alejandro no tenía conocimiento de los embarazos ni de los nacimientos. ¿Embarazos? Dije. Silvia lo captó. Sí, en plural. Sus abogados usaron un lenguaje muy cuidadoso. Puede que él ya sospeche de tus pruebas. ¿Qué hacemos? Aceptamos la prueba de ADN bajo condiciones estrictas. Sin divulgación pública. Sin contacto con los niños fuera del proceso clínico. Resultados entregados a los abogados. Cero prensa. Sin involucrar a la familia. Miré hacia el salón. Inés le estaba leyendo un libro de cuentos a Hugo dentro de la cabaña. Bruno llevaba una manta a modo de toga de juez. ¿Y si los resultados los lastiman? Preguntó. La biología no los lastimará, dijo Silvia. Los adultos sí. Eso es lo que vamos a controlar. Después del almuerzo, un todoterreno negro aparcó en la acera de enfrente de nuestro edificio. Martina se dio cuenta primero. Dime que eso no es vigilancia de multimillonarios. Miré a través de la cortina. El conductor se quedó dentro. Nadie salió. Mi teléfono vibró. Alejandro. Sé que estuviste en el hospital. Encontré un registro de llamadas. Mi respiración se detuvo. Otro texto. ¿Por qué mi madre firmó tus papeles de alta? Me senté lentamente. Martina leyó por encima de mi hombro. La primera grieta se había ensanchado, pero las grietas no son disculpas. Guardé los mensajes y se los envié a Silvia a las 3 en punto. Llegó otro mensaje, este de Valeria. Guardaste registros porque siempre tuviste la intención de usar a esos niños contra él. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. Antes de que pudiera responder, Bruno apareció en la puerta de la cocina con su toga de manta. Mamá, Hugo rompió la ley. ¿Qué ley? Movió el muro de cojines sin permiso. Martina susurró. Sinceramente, a la cárcel. Miré a mi hijo, su carita seria, sus ojos de Alejandro en una vida que Alejandro aún no se había ganado. Luego miré el mensaje de Valeria. No escribí nada. Lo guardé. La carpeta de pruebas crecía, al igual que mi determinación. La clínica de pruebas de ADN tenía murales de ballenas en las paredes, lo que lo hacía peor. Alguien había intentado hacer que la habitación fuera alegre, pero la alegría se sentaba de manera demasiado brillante sobre el motivo por el que estábamos allí. Inés sostenía mi mano. Hugo sostenía la de Martina. Bruno caminaba por delante como un pequeño soldado que había decidido que el miedo estaba por debajo de él. Alejandro estaba de pie cerca del mostrador de recepción, solo. Ni Valeria, ni Cayetana, ni un ejército de abogados, solo Alejandro Mendoza con un abrigo oscuro, con aspecto de no haber dormido desde el salón Azahar, se volvió cuando entramos. Sus ojos fueron directos a los niños, luego a mí. Lucía dijo. Mantuve la voz tranquila. Alejandro. Silvia se interpuso entre nosotros con una carpeta. Señor Mendoza, los términos son claros. Nada de conversaciones sin supervisión con los niños. Nada de fotografías. Sin contacto físico, a menos que lo inicie el niño y se apruebe en la sala. El personal de pruebas explicará lo del bastoncillo. Aquí no discutimos conclusiones legales. Alejandro asintió una vez. Los hombres poderosos resultan extraños cuando se les obliga a obedecer instrucciones que involucran bastoncillos de algodón. La coordinadora de la clínica, una mujer llamada señorita Morales, se arrodilló a la altura de los niños y se lo explicó todo. Es como cepillarse el interior de la mejilla con un palito muy suave, dijo.
Bruno la miró con sospecha. ¿Sabe mal? La verdad es que no. Eso significa que sí. Hugo levantó la mano. ¿Dolerá? No. Inés preguntó. ¿Nos dirá si es el padre biológico? El rostro de Alejandro cambió. La frase lo golpeó. Padre biológico. No papá. No papito. No un hombre con cuentos antes de dormir o formularios escolares o formas favoritas de tortitas. Una pregunta biológica en una habitación bien pintada. La señorita Morales me miró. Yo asentí. Puede ayudar a responder eso, dijo suavemente. Alejandro tragó saliva con dificultad. Bruno fue el primero, porque le gustaba derrotar cosas. Hugo fue el segundo, tras confirmar que el bastoncillo no era en secreto una inyección. Inés fue la última, seria y callada. Luego Alejandro dio un paso adelante para su muestra. Bruno lo observó. Tienes la misma línea de cejas que yo. Alejandro se quedó quieto. Bruno no die. Es verdad. Bruno se señaló su propia ceja. Hace esto cuando está pensando algo malo. Por primera vez en 5 años vi a Alejandro casi sonreír. Casi. No estoy pensando nada malo, dijo. Bruno lo evaluó. Estabas en el restaurante. La casi sonrisa se desvaneció. Estaba en shock. Eso puede ser malo, dijo Inés. Alejandro la miró. Sí, dijo en voz baja. Estoy aprendiendo eso. No te ablandes, me dije a mí misma. Aprender después del daño no es lo mismo que reparar. Después de las muestras, Silvia nos guió a una sala de consultas. Había organizado que una psicóloga infantil, la doctora Sofía Medina, observara la primera conversación controlada. Alejandro se sentó frente a los niños con ambas manos a la vista sobre sus rodillas. Tal como se le indicó, se veía ridículo. Se veía aterrorizado. Odiaba que una parte de mí notara que también parecía humano. La doctora Medina dijo, «Chicos, podéis hacerle una pregunta a cada uno si queréis. No tenéis que hacerlo». Hugo le susurró a Martina, luego miró a Alejandro. «¿Te gustan las tostadas?» Alejandro parpadeó. «Sí». «¿De qué forma?» Él pareció perdido. «¿Redondas?» Intentó. Hugo pareció decepcionado. «Ahora hacemos escudos», dijo Inés. Bruno preguntó. «¿Eres rico como un dragón o rico como un banco?» Silvia tosió. Alejandro me miró antes de responder. «Inteligente». «Eso depende de la historia», dijo. «Pero tengo más dinero del que la mayoría de la gente necesita». Bruno asintió. «Dragón». La pregunta de Inés fue la última. «¿Por qué no viniste cuando éramos bebés?» La habitación se quedó en silencio. La doctora Medina se inclinó un poco hacia adelante, pero no interrumpió. Alejandro miró a Inés. Su rostro se rompió de una manera que yo no quería ver. «Porque no lo sabía», dijo. Los ojos de Inés se llenaron de lágrimas. «Mamá sí lo sabía». «Sí», susurró él. Debía haberla escuchado. Eso estaba más cerca de la verdad que cualquier cosa que hubiera dicho en el restaurante. Aparté la mirada. Después de la sesión, Silvia llevó a los niños a la sala de espera con Martina. Me quedé porque Alejandro pidió 2 minutos a través de los abogados y Silvia lo permitió con la puerta abierta. Se quedó cerca del mural de ballenas mirando a la nada. «Encontré un registro de llamadas», dijo. «De la noche del hospital». No contesté. Mi antiguo jefe de seguridad aún tenía archivos archivados. «Llamaste 11 veces». «Sí». «Mi madre me dijo que te negaste a hablar conmigo». «Lo sé». Se frotó ambas manos por el rostro. «Valeria firmó un paquete de mensajería». «Sí». «Ella dijo que era correo basura legal de tu abogado». «Por supuesto». Sus ojos se alzaron. «¿Por qué no luchaste con más fuerza?» La pregunta fue silenciosa. Aún así dolió como una bofetada. Di un paso adelante, pero no demasiado. Estaba embarazada de 10 semanas con trillizos, sangrando, bloqueada fuera del ático, aislada de ti, enfrentándome al abogado de tu madre y tratando de no perderlos. ¿Qué tanta fuerza te habría satisfecho? Su rostro se puso blanco. No me refería a eso. Sí, a eso te referías. Querías decir por qué no superé cada barrera que tu mundo interpuso entre nosotros para que tú te sientas menos culpable ahora. Cerró la boca. Bien. Cogí mi bolso. Cooperaré con el procedimiento legal de ADN, dijo. No cooperaré contigo reescribiendo la supervivencia como un esfuerzo insuficiente. Lucía. No. Silvia apareció en la puerta. Hemos terminado. Mientras salía, Alejandro dijo. No voy a meter a Valeria en esto. Me detuve. Ya lo hiciste. Su mandíbula se tensó. Me refiero de aquí en adelante. De aquí en adelante. No decides tú solo quién entra en la vida de mis hijos. Él asintió. Por ahora. En casa, encontré un paquete en la puerta de nuestro piso, sin remitente. Dentro había 3 álbumes de fotos con marcos plateados y el escudo de los Mendoza en relieve. No los abrí delante de los niños. En la primera página había una tarjeta escrita a mano por Cayetana Mendoza. Para mis nietos. Deberían saber de dónde vienen. Ninguna mención hacia mí.
Ninguna disculpa. Ningún permiso solicitado. Fotografié el paquete, lo volví a sellar y llamé a Silvia. Su voz se volvió plana. No respondas directamente. Enviaremos un aviso de violación de límites. A la mañana siguiente llegaron los resultados de ADN. Los 3 niños coincidían con Alejandro Mendoza con una probabilidad del 99,999%. Me senté a la mesa de la cocina y leí la línea hasta que las palabras dejaron de parecer palabras. Martina puso un café frente a mí. Tú ya lo sabías, dijo. Sí, pero ahora ellos también lo saben. Mi teléfono vibró. Alejandro. Lucía, por favor. Una sola palabra. Por favor. No respondí. Aún no. Alejandro envió una sala de juegos. No juguetes. No un juguete. Una sala de juegos. Un diseñador de una firma de interiores infantiles de lujo llamó a la oficina de Silvia para preguntar si el padre de los niños podía coordinar la entrega de una estructura de escalada Montessori, 3 sillas de lectura personalizadas, un muro sensorial, una estación de música, una mesa de trenes hecha a mano y artículos de consuelo transicionales apropiados para su edad en mi piso. Silvia me reenvió el mensaje con una sola línea. Supongo que ni de broma. Yo respondí, correcto. Al mediodía, llegó una segunda solicitud a través de los abogados de Mendoza. El señor Mendoza desea proporcionar apoyo inmediato, incluyendo mejoras de vivienda, fondos educativos, servicios de seguridad, vestuario, transporte, atención pediátrica privada y recursos de enriquecimiento. ¿Mejoras de vivienda? Como si mi piso fuera un defecto temporal. Me quedé en la cocina mirando el correo electrónico mientras los trillizos pintaban platos de papel en la mesa. Inés estaba haciendo un sol, Hugo un mapa, y Bruno estaba pintando todo su plato de negro porque el espacio es algo serio. Alejandro pensaba que el dinero podía ponerse al día. El dinero podía comprar sillas, colegios, médicos, abrigos, guardias, tutores, nombres en edificios. No podía comprar los primeros 5 años. No podía comprar el miedo de Bruno en el aparcamiento de la farmacia. No podía comprar la pregunta de Inés de vuelta en la habitación de las ballenas. No podía comprar el hecho de que Hugo nunca preguntara si estábamos en problemas. Llamé a Silvia. Necesitamos un marco de apoyo, dije. Pero no regalos, ni acceso directo, ni que asuma el control de nuestro estilo de vida. De acuerdo. ¿Puede establecer fondos para la educación? Sí, un fondo de inversión independiente a nombre de los menores, un administrador neutral, sin control de la familia Mendoza, sin condiciones sobre los apellidos o las visitas. ¿Puede pagar la pensión alimenticia? Debería. ¿Podemos obligarle a que primero aprenda sus horarios? Silvia hizo una pausa. Eso no suele ser un requisito legal. Es el mío. Lo redactaré diplomáticamente. ¿Quieres decir amenazantemente? Contengo multitudes. A las 3, Alejandro apareció frente a cocina del pequeño muelle. El local de trabajo era una antigua panadería reformada en una calle tranquila cerca del río Manzanares. Usábamos la parte delantera para recoger pedidos y hacer degustaciones, y la parte trasera para la preparación. Había gráficos de lavado de manos en la pared, contenedores de ingredientes aptos para alérgicos y una pizarra blanca con las pruebas de los menús escolares. Olía a zanahorias asadas y canela. El coche negro de Alejandro se detuvo en el bordillo. Martina lo vio primero. Vaya, mira, dijo. El dragón ha encontrado la aldea. Me limpié las manos en el delantal. Mantén la puerta trasera cerrada con llave. Ya lo está. Alejandro entró llevando una caja de cartón. Sin seguridad visible. Sin abogados. Sin Valeria. Progreso. Tal vez. Miró alrededor del local con una expresión que no pude descifrar. Sorpresa, tal vez. El tipo de sorpresa que siente la gente al descubrir que la vida continuó sin ellos. Envié el mensaje a través de los abogados, dijo él. Lo sé. Rechazaste todo. Rechacé una sala de juegos. Su boca se apretó. Intento ayudar. Intentas amueblar un museo de la culpa. Martina hizo un sonido detrás del mostrador. Alejandro la miró. Ella sonrió enseñando todos los dientes. Sigue. Esto es educativo. Volvió a mirarme a mí. Traje algo más pequeño. Puso la caja de cartón sobre el mostrador. No la toqué. ¿Qué es? ¿Información? Eso me sorprendió. Dentro había 3 cepillos de dientes rosas, 3 cepillos azules, 3 cepillos verdes, 3 cuadernos pequeños y un montón de formularios impresos. Me quedé mirando. Alejandro parecía avergonzado. Le pregunté a la doctora Medina qué es lo primero que deberían aprender los padres que llegan tarde. Se me hizo un nudo en la garganta. Odié eso. Odié que le hubiera preguntado a la persona adecuada. Dijo, rutinas continuó. Alergias alimentarias, objetos de consuelo, horarios de dormir, cosas que dan miedo, cosas favoritas, historial médico. También dijo que no asumiera que puedo darles cosas antes de saber lo que ya tienen.
Empujó los cuadernos hacia mí. Quiero saberlo correctamente. Martina se quedó muy callada. Abrí un cuaderno. Inés. Desayuno favorito. Tostadas de escudo con fresas. No le gusta. La gente que levanta la voz cerca de las puertas. Objeto de consuelo. Conejo gris. Alergias. Ninguna conocida. Sensible al sabor artificial a fresa. Pregunta que hizo. ¿Por qué no viniste cuando éramos bebés? Respuesta que di. No lo sabía. Debí haber escuchado a vuestra madre. Cerré el cuaderno. Mi mano tembló una vez. No porque lo perdonara, sino porque había escrito esa frase. Alejandro lo vio. Sé que no es suficiente. No, yo lo sé. ¿Lo sabes tú? Sus ojos se encontraron con los míos. Empiezo a saberlo. Quise castigar esa frase. Empezando 5 años tarde. Qué conveniente. Pero la verdad era la verdad. Empezar era mejor que negar. ¿Qué quieres? Pregunté. Miró la cocina, las estanterías de recogida, la pizarra del menú. Quiero conocerlos. Quiero pagar la pensión alimenticia. Quiero entender qué pasó. Quiero saber qué hizo mi madre. Quiero. Se detuvo. ¿Qué? Su voz bajó de tono. Quiero dejar de imaginarme 3 cunas que nunca vi. Eso me atravesó. Aparté la mirada. El temporizador de la cocina pitó. Martina se movió para sacar las bandejas del horno, dándome privacidad sin irse. Alejandro dijo. No estoy pidiendo llevármelos. Bien. No estoy pidiendo que cambien sus apellidos. Bien. No te pido que hagas esto fácil. Sería imposible. Él asintió. Entonces sonó su teléfono. Miró la pantalla. Valeria. Vi el nombre. Martina también lo vio. Él también. Rechazó la llamada. Mi expresión debió cambiar porque él dijo. El compromiso está en revisión. ¿En revisión? ¿No lo has roto? Aún no. Entonces no traigas tus elecciones a medias cerca de mis hijos. Su mandíbula se tensó. No es simple. Es exactamente simple. Puede ser doloroso. Puede ser caro. Puede ser público. Pero simple y fácil no son lo mismo. Él miró hacia la caja. Ella dice que no lo sabía. ¿Sobre qué? El embarazo. Solté una carcajada. Sonofía. Firmó el paquete de mensajería. Afirma que no lo abrió. Me envió un mensaje después. Sabía lo suficiente. Él me miró. ¿Tienes ese mensaje? Sí. ¿Puedo verlo? No. Se estremeció. Mis pruebas pasan por los abogados, dijo. No obtienes vistas previas emocionales solo porque por fin sientas curiosidad. Él aceptó eso, a duras penas. En la puerta, se detuvo. Los niños, ¿lo saben? ¿El resultado de ADN? Aún no. ¿Puedo estar allí cuando se lo digas? No. El dolor cruzó su rostro. No me ablandé. Necesitan un padre estable en esa conversación, dije. Tú aún no eres estable para ellos. Se marchó sin discutir. Eso también era nuevo. Esa noche, se lo conté a los niños. No todo. La verdad adaptada a su tamaño. La prueba dice que Alejandro es vuestro padre biológico, dije. Hugo susurró. ¿El papá de cuerpo? Sí. Inés abrazó a su conejo. ¿Eso significa que tenemos que ir a vivir con él? No. Bruno dijo. ¿Sabe lo de la albahaca? Aún no. Entonces no está listo. A pesar de mí misma sonreí. No dijo. No está listo, pero está aprendiendo. Hugo preguntó. ¿Puede aprender lo de las tortitas? Tal vez. Inés me miró atentamente. ¿Estás triste? Los niños pueden partirte en dos con una pequeña pregunta. Sí, dijo. Un poco. Porque volvió. Porque se perdió cosas que no debería haberse perdido. Bruno se apoyó contra mí. Nosotros no le echamos de menos porque no le conocíamos. Eso es cierto. Pero ahora tal vez le echemos de menos más adelante. Eso también es cierto. Nos quedamos con eso. Sin respuestas. Solo el principio de un nuevo tipo de honestidad. Después de que se durmieran, Silvia llamó. El abogado de Valeria se ha puesto en contacto conmigo. Ella dice. Por supuesto que Valeria tiene abogado. Quiere ser excluida de cualquier narrativa que involucre a los niños. Miré los cuadernos que Alejandro había dejado en el mostrador. Debería haber pensado en eso antes del salón a Sahar. Silvia tarareó. Mis mismos pensamientos pero facturables. Luego añadió. Además, hemos encontrado algo. El dominio anónimo que contactó al periodista del Corazón hace 2 horas fue registrado a través de un proveedor de relaciones públicas utilizado por el equipo de la Fundación de Valeria. Se me encogió el estómago. ¿Qué les han enviado? Aún no se ha publicado. Titular. Heredero multimillonario tiene trillizos secretos ocultados por su exmujer para obtener ventajas económicas. Cerré los ojos. Los niños dormían en la habitación de al lado, a salvo por el momento. Pero afuera, la historia había empezado a cazarlos. Silvia dije. Lo sé, respondió ella. Ahora luchamos en público.
La enfermera Rocío López recordaba el sonido de mis zapatos. Eso fue lo primero que dijo. No mi cara, no Cayetana, no Valeria. Mis zapatos. Nos reunimos en la cafetería del hospital, bajo 2 luces brillantes y en sillas diseñadas para disuadir al dolor de quedarse mucho tiempo. Rocío llevaba uniforme azul marino bajo una bata gris, y tenía el pelo más corto de lo que recordaba. Había sido la enfermera del turno de noche cuando ingresé a las 10 semanas de embarazo, y la recordaba como la única persona que me miró a los ojos cuando todos los demás miraban mi historial. No parabas de caminar de un lado a otro, dijo. Zapatos suaves. Un pequeño chirrido cada vez que dabas la vuelta cerca del control de enfermería. Tenías una mano en tu vientre y otra en tu teléfono. Envolví ambas manos alrededor de mi café. Intentaba comunicarme con él. Lo sé. Las palabras casi me destruyen. Había pasado años sabiendo que lo había intentado. Aún así, escuchar a otra persona decirlo importaba más de lo que esperaba. Silvia se sentó a mi lado con una libreta. Señorita López, gracias por reunirse con nosotros. Entendemos que pueda tener preocupaciones sobre la confidencialidad del hospital. Rocío asintió. Las tengo. No puedo entregar registros protegidos sin un proceso legal, pero puedo decirles lo que presencié personalmente, y si me citan a declarar adecuadamente, responderé. Su voz temblaba un poco, pero no se rompió. Pregunté, ¿por qué ahora? Rocío me miró. Porque vi el titular de esta mañana. Se me encogió el estómago. La noticia del corazón se había publicado a las 7:08 am. El multimillonario Alejandro Mendoza, vinculado a trillizos secretos criados por su exesposa. Habían difuminado las caras de los niños porque Silvia los amenazó en cuestión de minutos, pero el daño ya estaba hecho. El artículo usaba frases como herederos ocultos, influencia económica y dramático encuentro en un restaurante. No nombraba a Valeria como fuente. No hacía falta. Olía a ella, continuó Rocío. Hicieron que pareciera que lo tenías planeado. No lo hiciste. Recuerdo que llorabas porque nadie te pasaba la llamada. Miré fijamente la mesa. ¿Qué pasó esa noche?, preguntó Silvia. Rocío tomó aire. Llegaste sangrando. La doctora Vargas ordenó observación. Preguntaste por tu marido. Lo llamaste varias veces sobre las 11:30. La señora Mendoza llegó con un abogado. Exigió privacidad. La doctora Vargas se sentía incómoda, pero el abogado tenía documentación que indicaba representación familiar. Pensé que era extraño porque tú no dejabas de decir que querías a tu marido, no a su madre. Recordé el olor a desinfectante, el tensiómetro, la mano fría de Cayetana en la barandilla de la cama. Rocío hizo una pausa. Una mujer llegó más tarde, rubia, con un abrigo caro. Valeria, dije. Sí, se quedó cerca del pasillo. Tuvo tu teléfono un rato. El bolígrafo de Silvia se detuvo. Tenía el móvil de Lucía. Rocío asintió lentamente. La señora Mendoza dijo que necesitaban evitarte estrés. El teléfono estaba en la bandeja. La señorita Silva lo cogió cuando empezó a sonar. Lo recuerdo porque pensé que era de la familia. Se me secó la boca. ¿Era Alejandro?, preguntó. Los ojos de Rocío se suavizaron. No lo sé, pero el teléfono sonó. Miró la pantalla y salió al pasillo. La habitación se inclinó. Durante años creí que él nunca había llamado. Tal vez lo hizo. Tal vez una vez. Tal vez demasiado tarde. Tal vez no lo suficiente. Pero Valeria había tocado el teléfono. Silvia preguntó, ¿documentaste algo de esto? Hice una nota después del alta porque me sentía incómoda. No en el historial médico oficial. Un memorándum personal a mi supervisora sobre mis preocupaciones por interferencia familiar. ¿Sigue existiendo? No lo sé. Los archivos del hospital tal vez lo tengan. ¿Quién puede solicitarlo? A través de un proceso legal. Silvia sonrió levemente. Nos gustan los procesos legales. Rocío se volvió hacia mí. Siento no haber hecho más. Había escuchado esa frase a menudo de personas que habían estado cerca del poder y habían sobrevivido andando con cuidado. Lo entendía. Aún así, dolía. Fuiste amable conmigo, dije. Eso importó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La doctora Beatriz Vargas se reunió con nosotras en la sala de archivos médicos 1 hora después. Parecía más mayor, más delgada, y culpable antes incluso de hablar. Lucía dijo, debí haberte llamado hace años. Sí, dije, no con crueldad, solo con precisión. Se estremeció. Silvia se encargó de las formalidades. La doctora Vargas confirmó que mi embarazo nunca se había documentado como perdido. Hubo una preocupación por amenaza de aborto espontáneo. No un aborto. Ella nunca le había dicho a Alejandro que yo había perdido el embarazo. Sin embargo,
Había firmado un resumen de alta que más tarde fue complementado por una nota de otro médico administrativo que describía angustia de la paciente tras separación matrimonial e incertidumbre reportada sobre el embarazo. ¿Reportada por quién?, preguntó Silvia. La doctora Vargas bajó la mirada. Representante familiar, Cayetana Mendoza. Supongo que sí. No, Lucía. No. Ahí estaba, una sombra médica proyectada por otra persona. La doctora Vargas acordó redactar una carta de corrección, indicando que el embarazo seguía en curso en el momento del alta, y que cualquier sugerencia de pérdida de embarazo confirmada era inexacta. No me miró mientras la firmaba. Dejé que sufriera su vergüenza fuera. Mi teléfono vibró. Alejandro. El titular no ha salido de mí. Respondí por primera vez desde el resultado de ADN. Ha salido de alguien lo suficientemente cercano como para conocer el restaurante. Su respuesta llegó rápido. Lo estoy averiguando. Escribí. Averígualo más rápido. Mis hijos fueron fotografiados cerca del colegio. Aparecieron 3 puntos. Desaparecieron, volvieron a aparecer. Luego, entonces yo me encargaré. Me quedé mirando esas palabras. El viejo Alejandro creía que encargarse significaba controlar. Respondí. Te coordinarás a través de Silvia. Tú no vas a encargarte de mis hijos. Sin respuesta. A las 4 en punto, Silvia recibió confirmación de que Alejandro había emitido una amenaza legal a la publicación, exigiendo la eliminación de los detalles identificativos y advirtiendo contra la publicación de imágenes de los niños. También emitió una breve declaración a través de sus abogados. La privacidad de los menores debe ser respetada. Cualquier intento de acosar, fotografiar, identificar o explotarlos será perseguido legalmente. Sin negación, sin reclamación, sin mencionarme a mí. Fue el primer movimiento público que hizo que no empeoró las cosas. A las 5, Valeria publicó una fotografía suya en la oficina de una organización benéfica con la leyenda: «Los niños merecen familias estables, no secretos». Se la envié a Silvia. Silvia respondió: «Está rogando que la demanden». Con mejor iluminación. Esa tarde, Alejandro vino al local de nuevo. Esta vez, no entró. Esperó afuera hasta que Martina me preguntó si quería que lo echaran. Fui a la puerta. ¿Qué? Miró por encima de mi hombro hacia la cocina, donde el personal empacaba almuerzos escolares. Hablé con mi madre, y dice que creía que el embarazo ya no era viable. Conveniente. Dice que tú te negaste a tener más contacto. Falso. Lo sé ahora. Las palabras aterrizaron suavemente. No eran suficientes, pero no eran nada. Me tendió una carpeta. No la tomé. ¿Qué es eso? Registros telefónicos archivados de mi oficina de seguridad. De la noche del hospital, hubo una llamada saliente de mi teléfono al tuyo a las 0:16. Se conectó durante 12 segundos. Mi corazón se detuvo. No tenía ningún recuerdo de eso, porque Valeria tenía mi teléfono, porque yo estaba dormida. Porque alguien contestó. ¿Quién contestó?, pregunté. Su rostro estaba sombrío. No lo sé, pero escuché una respiración, y luego la llamada terminó. Cuando volví a llamar, fue directamente al buzón de voz. Me agarré al marco de la puerta. Valeria en el pasillo, mi teléfono en su mano. Una llamada de 12 segundos, 5 años de silencio. Quiero el registro completo, dije. Lo tendrás. A través de Silvia. Sí. Bajó la carpeta. Empiezo a ver la forma de lo que te hicieron. Lo miré. No dijo. Estás viendo el contorno. Yo viví dentro de él. Inclinó la cabeza una vez. No como disculpa, sino como reconocimiento. Detrás de él, se abrió la puerta de un coche. Valeria pisó la acera. Por supuesto, llevaba gafas de sol a pesar de la tarde gris. Alejandro dijo con voz cortante. Tenemos que hablar. Solté una carcajada. Ambos me miraron. No dije. Tú tienes que hablar con tus abogados. Luego cerré la puerta del local. Valeria montó una presentación de diapositivas sobre mis hijos. No con sus caras. Era demasiado cuidadosa para eso. Siluetas. 3 pequeñas figuras tomadas de la mano. Bajo el título Iniciativa Infantil Mendoza, Nutrición, Legado y Futuro. Silvia y yo nos sentamos en la sala de juntas de la Fundación Mendoza mientras Valeria presentaba con una sonrisa lo suficientemente afilada como para cortar cintas inaugurales. Yo no quería asistir. Entonces Fernando Mendoza me llamó personalmente. Fernando era el tío de Alejandro, miembro del consejo de la fundación, y el único Mendoza que me envió una nota escrita a mano cuando murió mi madre. Decía simplemente: el duelo hace que las habitaciones resulten extrañas. Come algo caliente. Lo recordaba porque todos los demás enviaron lirios. Lucía me dijo por teléfono: se está discutiendo el nombre de tu empresa en relación con un programa de nutrición infantil. Creo que deberías escucharlo directamente. Así que fui.
no sola. Silvia se sentó a mi lado. Martina se sentó detrás de nosotras fingiendo no fulminar a la gente con la mirada. Alejandro se sentó al otro lado de la mesa, con expresión cerrada. Cayetana se sentó a la cabecera, vestida de blanco invernal y autoridad moral. Valeria estaba de pie cerca de la pantalla como si perteneciera al futuro que había diseñado. Nuestro objetivo, dijo Valeria, es apoyar a niños cuyas identidades los colocan bajo un escrutinio público inusual. Casi me echo a reír. Ella había ayudado a crear ese escrutinio. Nutrición, seguridad, educación, estabilidad emocional, continuó Valeria. La Fundación Mendoza tiene recursos para construir un modelo de apoyo integral. La primera diapositiva mostraba el campus de un colegio de lujo. La segunda mostraba pediatras especialistas. La tercera mostraba una propuesta de fondo para privacidad mediática. La cuarta mostraba eventos de integración familiar. El bolígrafo de Silvia se detuvo en eso. Alejandro miró la diapositiva, luego a Valeria. Bien, él no la había visto. Valeria continuó. Por supuesto, cualquier asociación con proveedores de comida externos debería cumplir con los estándares Mendoza. Cocina del Pequeño Muelle es encantadora, pero escalar requiere gobernanza. La fundación podría absorber la marca dentro de un marco más amplio. Ahí estaba. Absorber, no asociarse, no apoyar, consumir. Silvia se inclinó hacia mí. Respira. Apenas lo estaba haciendo. Fernando Mendoza golpeó la mesa con su bolígrafo. Valeria, ¿quién autorizó el uso de siluetas de niños? Valeria sonrió. Son genéricas. Lo son, dije. 3 niños en una presentación sobre los hijos de Alejandro. No insultes a la mesa. Cayetana entrecerró los ojos. Lucía, estamos debatiendo sobre protección. No. Estáis debatiendo sobre control usando fuentes de letra más bonitas. La boca de Alejandro tembló. La sonrisa de Valeria se tensó. Esta es exactamente la razón por la que se necesita una estructura profesional. La emoción no puede guiar a los niños en esta posición. La miré. ¿Te refieres a la posición creada por la filtración anónima del proveedor de tu fundación? La sala se quedó helada. Valeria parpadeó. Alejandro se volvió completamente hacia ella. Cayetana dijo, ¿qué filtración? Silvia colocó una carpeta sobre la mesa. Tenemos información de rastreo preliminar que vincula la información enviada al medio del corazón con un proveedor de relaciones públicas utilizado por el equipo de la señorita Silva. No estamos haciendo acusaciones formales en esta mesa. Todavía. Fernando se reclinó. Eso suena bastante formal. Valeria Hugh Leviminch. Esto es absurdo. Lucía está tratando de poner a todos en mi contra porque sabe que la biología lo cambia todo. Me puse en pie. No, la biología no cambió nada sobre quién preparaba los almuerzos. Esta mañana, la biología no se despertó a las 3 a.m. cuando Hugo tenía croup. La biología no le enseñó a Inés a respirar a través del pánico. La biología no abrazó a Bruno después del restaurante porque vomitó del miedo. La biología es información. La crianza es conducta. Alejandro bajó la mirada. La boca de Cayetana se apretó en una fina línea. Los ojos de Valeria relampaguearon. Y sin embargo, los alejaste de su padre. Alejandro dijo, Valeria. Ella lo ignoró. ¿Quieres hablar de conducta? ¿Escondiste a 3 niños durante 5 años? Silvia empezó a levantarse. Le toqué la muñeca. Todavía no. Miré a Valeria. ¿Firmaste el paquete de mensajería que envié a la oficina de Alejandro? Su rostro cambió. Apenas lo suficiente. ¿Qué paquete? Preguntó Cayetana. Alejandro miró fijamente a Valeria. Valeria dijo, firmé por muchas cosas. El paquete con mi ecografía y mi carta dije. El recibo tiene tu firma. Valeria respondió. Yo era su contacto en la oficina. Eso no significa que abriera su correo personal. Entonces, ¿por qué me enviaste un mensaje 3 días después diciéndome que él ya sabía lo suficiente? La silla de Alejandro se movió. Fernando susurró. Dios mío. Los ojos de Cayetana se movieron hacia Valeria por primera vez. No eran aliadas. Valeria levantó la barbilla. Estabas inestable. Todos lo sabían. Esa no es una respuesta. Es la verdad. ¿Qué verdad? La de ella. La de Cayetana. La antigua verdad de Alejandro. No la mía. Fernando se volvió hacia Alejandro. ¿Sabías algo de este paquete de mensajería? No dijo. Su voz era silenciosa, peligrosa. Valeria lo miró. Alejandro, estabas lidiando con Dubái, la junta directiva, el susto del derrame cerebral de tu padre. ¿Lo abriste? Ella se quedó en silencio. Ahí estaba. No era una confesión, pero la sala escuchó el vacío. Cayetana se levantó. Esta reunión está perdiendo el foco. No dijo Fernando. Lo está ganando. Lo miré con sorpresa. Él no apartó la mirada. Valeria cerró su portátil. No me sentaré aquí a ser interrogada por una mujer que usa a unos niños como moneda de cambio. Silvia se puso en pie esta vez. Entonces siéntese para una declaración jurada más tarde.
El rostro de Valeria enrojeció. Alejandro también se levantó. Basta. La fundación no usará la imagen, el número, el estatus ni la identidad implícita de los niños en ningún programa. Cocina del pequeño muelle no será absorbida, contactada ni mencionada sin el consentimiento por escrito de Lucía. Cayetana espetó. Alejandro. Él se volvió hacia ella. No. Una palabra tarde, pero aún satisfactoria. Cayetana parecía como si le hubiera arrancado el escudo familiar de la pared de una bofetada. Valeria recogió sus papeles con manos temblorosas. Al pasar junto a mí se inclinó. ¿Crees que esto te pone a salvo? Susurró. No tienes idea de lo que este mundo le hace a las mujeres que lo avergüenzan. Mantuve mi rostro impasible. Mis hijos no son tu escalera, dije. Sus ojos ardían. Se marchó. En casa esa noche, Inés preguntó por qué parecía cansada. Reunión de adultos, dije. ¿Movieron el puente de almohadas sin permiso? Preguntó Bruno. Peor. Hugo palmeó a mi mano. ¿Puedes ponerles una multa? Me reí. Entonces mi teléfono vibró. Número desconocido. Una captura de pantalla del borrador de un correo electrónico anónimo. Asunto. Trillizos secretos de heredero multimillonario ocultados por su ex. Vista previa del archivo adjunto. Foto de las afueras del colegio. Mi sangre se heló. Valeria se había marchado de la sala enfadada. Ahora estaba yendo a por los niños. El primer fotógrafo apareció fuera del colegio a las 8:07 a.m. Fingía fotografiar la parroquia de enfrente. Nadie fotografía esa parroquia. Es de ladrillo, cuadrada y espiritualmente beige. Lo vi antes que los niños. Martina, caminando a mi lado, siguió mi mirada y dijo una palabra. Huye. Nos dimos la vuelta. Los trillizos se dieron cuenta de inmediato. Camino equivocado, dijo Hugo. Se nos ha olvidado algo, dije. La mano de Inés se apretó en la mía. Bruno miró por encima del hombro y vio bajar la cámara demasiado tarde. Su rostro palideció. Mamá. Lo sé. Un todoterreno negro se detuvo tan rápido que los neumáticos rasparon el bordillo. Por un segundo salvaje, pensé que la seguridad de los Mendoza había venido a llevárselos. Entonces salió Alejandro. Sin chaqueta de traje, sin corbata, solo un jersey oscuro. Abrigo abierto, cara de tormenta. Se interpuso entre el fotógrafo y nosotros. Vete, tío. El fotógrafo levantó ambas manos. Acera pública. La voz de Alejandro bajó de tono. Estás fotografiando a menores fuera de un colegio tras una advertencia legal. Vete ahora. El fotógrafo sonrió con sorna. ¿Confirmas que son tuyos? Alejandro dio un paso más cerca. Alejandro, dije. Se detuvo. Bien. La violencia le daría dientes a la historia. Silvia me había enseñado eso. La vida también. Alejandro sacó su teléfono y fotografió al fotógrafo, su cámara, su matrícula y el bordillo. Sabrás de mis abogados en 20 minutos. El hombre dudó. Luego se acercó otro padre, fulminándolo con la mirada. Luego salió el guardia de seguridad del colegio. El fotógrafo se fue, pero el daño ya había entrado en el cuerpo de Bruno. Se dio la vuelta y corrió hacia el aparcamiento. Bruno, llamé. Alejandro se movió como si quisiera seguirlo. Espeté. No. Se detuvo. Martina corrió tras Bruno porque estaba más cerca. Mantuve a Inés y Hugo conmigo hasta que el personal del colegio nos guió hacia el interior por la entrada lateral. Encontramos a Bruno en el cuarto de material escolar detrás de la sala de arte, con las rodillas apretadas contra el pecho junto a las pilas de cartulina. No saldría por Alejandro. Por supuesto que no lo haría. Alejandro se quedó en el pasillo con el aspecto de un hombre que mira las consecuencias de un titular. Entré a gatas en el armario. Olía a ceras y polvo. Hola, juez del espacio, susurré. Bruno hundió la cara en sus rodillas. Odio las cámaras. Lo sé. ¿Va a hacer fotos todos los días? No. No lo sabes. Tenía razón. Me senté a su lado en el estrecho armario. Mi cadera presionaba contra un cajón de barras de pegamento. Vamos a hacer más reglas, dije. Reglas de mayores. Reglas legales. ¿Puedes multarlos? Sí. ¿Puedes encarcelarlos? No por ser groseros. A veces por romper reglas más grandes. Levantó la cabeza. ¿Puedes hacer que el hombre deje de ser famoso? Cerré los ojos. No. ¿Puedes hacer que dejemos de ser suyos? La pregunta me rompió. Con cuidado. No ruidosamente. Los niños pueden romperte con precisión. Lo atraje a mis brazos. Sois míos, dije. Sois vuestros propios dueños. La biología no os hace menos seguros conmigo. Lloró entonces, no como una rabieta, sino como un niño de 5 años, cuyo mundo se había vuelto demasiado visible. Alejandro escuchó parte de aquello desde el pasillo cuando salí con Bruno en brazos. El rostro de Alejandro estaba gris. Lo siento, dijo. Bruno escondió la cara en mi hombro. A mí no die. Alejandro se agachó a cierta distancia, manteniendo las manos quietas. Bruno dijo, con voz áspera,
Siento que mi mundo te haya asustado. Bruno no contestó. Eso estaba permitido. Para el mediodía, Silvia había solicitado medidas cautelares de emergencia y enviado burofaxes de advertencia legal al medio, al fotógrafo y al proveedor de relaciones públicas. El equipo legal de Alejandro se unió a la moción en lugar de combatirla. Eso importaba. A la 1, el artículo se actualizó, eliminando la referencia al colegio. A las 2, Valeria no publicó nada. El silencio también puede ser una prueba. A las 3 me llamó Fernando Mendoza. Tengo suficiente para convocar una revisión de emergencia de la Junta de la Fundación, dijo. El contrato del proveedor de relaciones públicas. El asistente de Valeria autorizó el contacto con los medios ayer. El asunto hace referencia a la estrategia de narrativa familiar. Cerré los ojos. Envíalo a Silvia. Ya lo he hecho. Gracias. Hizo una pausa. Lucía, yo también te fallé hace 5 años. No me lo esperaba. No estabas allí, dije. Esa es una forma de fracaso en esta familia. No tuvo respuesta para eso. A las 4, Alejandro vino al local, con el permiso de Silvia. Se quedó en la zona de preparación mientras el personal etiquetaba cajas de merienda. Despedí al proveedor de relaciones públicas, dijo él. No puedes despedir las decisiones de Valeria. No. ¿Has roto el compromiso? Él me miró. Por fin. Sí. La palabra se quedó ahí. No sentí nada parecido a la victoria. Tal vez porque no era por mí. ¿Por qué? Pregunté. Pareció sorprendido. Porque mintió. Porque mintió antes. Porque puso a los niños en peligro. Ahí estaba. Esa era la respuesta. No yo. Los niños. Bien. Estaba aprendiendo cuál era el centro correcto. Ella dice que me estaba protegiendo, añadió él. Siempre lo dicen. Él bajó la mirada. Mi madre quiere una reunión familiar. Solté una carcajada. Nos sobresaltó a los dos. Tu madre quiere el control. Sí. Al menos dilo correctamente. Encontró mis ojos. Mi madre quiere el control. Yo quiero la verdad. Esas cosas pueden no ser compatibles. ¿Lo sé? Estábamos en medio de pilas de contenedores de almuerzo etiquetados. Rollitos de pavo y manzana, bocaditos de avena con compota de manzana, vasitos de boniato y queso tierno. Cosas pequeñas y reales. Alejandro miró a su alrededor. ¿Tú construiste todo esto? Sí. ¿Con 3 bebés? Sí. No sé cómo. Lo hice despertándome, no muriéndome, aceptando ayuda de personas que no hacían que la ayuda pareciera una deuda, eligiendo el mañana cuando el mañana parecía lo bastante grosero como para llegar de todos modos. No me podía permitir el lujo de no saber cómo. Él asimiló eso. Luego dijo, Lucía, ven a la reunión familiar con Silvia. Deja que mi madre hable donde pueda ser grabada. Lo estudié con detenimiento. ¿Quieres atraparla? Quiero dejar de ser manejado por verdades a medias. Eso no es lo mismo que protegernos. No, pero puede ayudar. Pensé en Bruno en el armario. Pensé en el escudo de Cayetana en los álbumes de fotos. Pensé en la presentación de Valeria. Bien, dije. Una reunión. Sin niños. Sin decisiones. Asintió. En la puerta. Se detuvo. ¿Él te preguntó si iba a llevármelo? ¿Bruno? Sí. Lo miré. Sí. Alejandro cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban húmedos. Se fue sin decir una palabra más. Esa fue la primera vez que creí que su dolor podría volverse útil. No para mí, para ellos. Cayetana Mendoza celebraba las reuniones familiares en salas diseñadas para que la negativa pareciera de mala educación. La sala de juntas de la Fundación Mendoza estaba en el piso 42 de una torre de cristal con vistas a todo Madrid. Mesa de madera oscura, paredes de tono crema, arte lo suficientemente caro como para parecer casual. Vasos de agua colocados a intervalos iguales por alguien invisible. Llegué con Silvia, sin niños, sin Martina, aunque ella se ofreció a venir con un rodillo de amasar en el bolso. Alejandro estaba de pie cerca de la ventana. Fernando estaba sentado en el otro extremo con una carpeta. Cayetana ocupaba la cabecera de la mesa como si la silla hubiera crecido alrededor de su columna vertebral. Valeria no estaba presente. Su ausencia tenía la forma de una derrota reciente. Cayetana me miró y no se levantó. Lucía dijo, Cayetana. Su boca se tensó ante la falta de título. Bien. Silvia colocó una grabadora sobre la mesa. Según lo acordado, esta reunión está siendo grabada. Hoy no se acordarán términos de custodia, apellidos, fideicomisos, visitas o medios de comunicación. Cualquier propuesta debe pasar por la representación legal. Cayetana miró a Alejandro. ¿Es esto necesario? Sí, dijo él. Ella se encogió levemente. Una palabra de él importaba más para ella que 10 carpetas mías. Odiaba eso. Lo utilicé de todos modos. Cayetana entrelazó las manos. Todos queremos lo que es mejor para los niños. No dije. No todos estamos de acuerdo en qué son los niños. Sus ojos se afilaron. Disculpa. Los míos no son herederos primero.
ni activos de marca, ni símbolos de redención, ni prueba de linaje. Son niños. La boca de Fernando tembló. Cayetana lo ignoró. Son Mendoza, son Castillo, son de Alejandro, son ellos mismos. Alejandro me miró cuando dije eso. Cayetana deslizó una carpeta hacia adelante. Silvia la interceptó. ¿Propuesta?, preguntó Silvia. Marco de acción, dijo Cayetana. Silvia la abrió. Sus cejas se alzaron. Leí por encima de su hombro. Cambio de apellidos a Mendoza Castillo en 90 días. Fideicomiso educativo administrado por fideicomisarios de la Fundación Mendoza. Evaluación de seguridad residencial por parte del equipo de los Mendoza. Privacidad mediática bajo la gestión de la Fundación. Eventos regulares de integración familiar. Horario de acceso de los abuelos. Declaración pública reconociendo el apoyo de la familia Mendoza. Confidencialidad respecto a malentendidos pasados. Prohibición de menospreciar a Valeria Silva, Cayetana Mendoza o al grupo Mendoza. Me reí en voz baja. No pude evitarlo. El rostro de Cayetana se endureció. ¿Encuentras divertida la estabilidad? Encuentro divertido el lenguaje de secuestro con traje de chaqueta. Alejandro alcanzó la carpeta. Silvia se la dio. Leyó rápidamente. Su expresión pasó de irritación a ira. Madre, dijo. Cayetana levantó la barbilla. Estos niños necesitan protección. Necesitan protección de esto. Sus ojos relampaguearon. No me hables como si fuera la enemiga. La Lucía de hace 5 años habría bajado la mirada. La Lucía de ahora abrió su carpeta. Hablemos de enemigos. Coloqué el registro de visitantes del hospital sobre la mesa. La mirada de Cayetana cayó sobre él. Luego el recibo del mensajero firmado por Valeria. Luego la confirmación de la transferencia rechazada. Luego el mensaje de texto de Valeria. Luego el resumen del alta con la dudosa nota de incertidumbre del embarazo reportada. Alejandro se quedó muy quieto. Miré a Cayetana. En el hospital me dijiste que Alejandro lo sabía. Ella no dijo nada. Me dijiste que creía que yo le estaba manipulando. Silencio. Trajiste a un abogado a la puerta de mi habitación mientras estaba sangrando. Su mandíbula se movió. Silvia preguntó. Señora Mendoza, ¿sabía que Lucía estaba embarazada cuando inició la presión legal en el hospital? Cayetana miró a Alejandro. Él no la ayudó. Sí, dijo ella. La palabra se movió por la habitación como una cuchilla siendo desenvainada. El rostro de Alejandro cambió. Lo había sabido, pero escucharlo frente a él importaba. Silvia continuó. ¿Sabía que el embarazo continuaba cuando Lucía fue dada de alta? Cayetana entrecerró los ojos. Los médicos dijeron que era incierto. No perdido, dijo Silvia. Cayetana no respondió. Fernando habló. Cayetana. Ella se volvió hacia él. Mantente al margen de esto. No. La sala se congeló. Fernando se inclinó hacia adelante. Por una vez no. La voz de Alejandro fue un susurro. Madre, ¿me dijiste que había tenido un aborto? Cayetana cerró los ojos un instante. Te dije lo necesario para evitar que ella destruyera tu vida. Eso fue todo. La confesión no llegó vistiendo de culpa. Llegó vistiendo de justificación. Alejandro retrocedió como si lo hubiera golpeado. Mi vida, repitió. Ella estaba inestable. Tú estabas bajo presión. Valeria era adecuada. La junta directiva observaba. Tu padre acababa de morir. Necesitabas romper por lo sano. Necesitaba la verdad. Necesitabas protección. De mis hijos. El rostro de Cayetana se torció. De ella. No sentí nada que me sorprendiera. Durante años, imaginé que enfrentarme a Cayetana me prendería fuego. En lugar de eso, se veía pequeña de un pie dentro de su costosa sala, rodeada de las consecuencias de creer que el dinero convertía la crueldad en algo administrativo. Tenía 27 años. Estaba embarazada de 3 bebés y estaba sola en una cama de hospital, dije. No estabas protegiendo a nadie. Me estabas eliminando. Cayetana me miró con el desprecio de siempre. Los habrías utilizado. No, dije. Te estás describiendo a ti misma. Fernando inhaló. Alejandro se sentó lentamente. Silvia preguntó. ¿Instruyó a alguien para interceptar las comunicaciones de Lucía? Cayetana dijo. Instruí al personal para que enrutara el acoso a través de los abogados. ¿Le dijo a Alejandro que Lucía había intentado contactarlo? Sin respuesta. Señora Mendoza. No. Los ojos de Alejandro se cerraron. Ahí estaba. Un puente desaparecido. Finalmente nombrado. Cayetana se enderezó. No me disculparé por preservar esta familia. Recogí mis documentos. Bien, dije. Eso la sorprendió. No necesito una disculpa de alguien que aún llama preservación a causar daño. Alejandro levantó la vista. Me volví hacia él. Pediste la verdad. Tienes un poco. Lo que hagas con ella es cosa tuya. Luego miré a Fernando. Los apellidos de mis hijos seguirán siendo Castillo. Cualquier fideicomiso será independiente. Ningún control de la fundación.
Ninguna declaración pública usándolos. Ningún acceso de los abuelos sin recomendación terapéutica y mi consentimiento. Cayetana se puso en pie. No puedes cortarme el paso. Son mi sangre. Yo puedo. Son mis hijos. Su rostro se puso rojo. Alejandro dijo, «Madre, siéntate». Ella lo miró fijamente. Él repitió, «Siéntate». Lo hizo, por primera vez desde que la conocía. Cayetana Mendoza obedeció la orden de otra persona en su propia sala. No curaba nada. Aún así fue satisfactorio. Mientras Silvia y yo nos íbamos, Alejandro nos siguió hasta el ascensor. Lucía dijo, «Me detuve». Su voz sonaba áspera. «Lo siento». Esta vez las palabras tenían peso. Lo miré. Lo siento no podía devolver 5 cumpleaños. Lo siento no podía borrar a Bruno en un armario de material escolar. Lo siento no podía convertirme en la mujer que podría haber sido si me hubieran creído. «Te escucho», dije. El dolor cruzó su rostro. Quería perdón. Le di reconocimiento. Eso era todo lo que tenía. Las puertas del ascensor se abrieron. Antes de entrar, dije, «Si quieres el resto de la verdad, vuelve al salón a Sahar». Frunció el ceño. ¿Por qué? Porque Valeria empezó su historia actual allí. Puede terminarla allí. Silvia sonrió levemente a mi lado. Las puertas se cerraron. El salón a Sahar parecía diferente cuando entré sin mis hijos. Misma luz dorada, mismos manteles blancos, misma cristalería, mismo zumbido suave de conversaciones caras. Pero esta vez no me senté en una mesa para 4. Me quedé cerca de la entrada de la cocina con una carpeta en una mano y el dueño del futuro de mi empresa a mi lado. El chef Diego había convertido la noche en un evento privado de recaudación para el acceso a la nutrición infantil. No era público del todo. No había prensa dentro sin consentimiento. No se fotografiaba a los niños. No se mostraban las identidades de las familias. La lista de invitados incluía directores de colegios, directores de clínicas, donantes de fundaciones y unos pocos miembros de la Junta, cuidadosamente seleccionados de la Fundación Mendoza, porque Fernando se aseguró de que las personas correctas vieran las cosas correctas. Cocina del Pequeño Muelle presentaba el menú piloto. Yo debería haber estado estresada. En cambio, observaba la entrada. Martina estaba de pie cerca de la mesa de degustación, vestida de negro, y con aspecto de poder envenenar a alguien con una magdalena sin gluten si era necesario. Silvia estaba junto a la pared lateral con Fernando. La enfermera Rocío y la doctora Vargas estaban sentadas en una mesa privada cerca del fondo, ambas visiblemente nerviosas. Alejandro llegó solo. Bien. Luego llegó Valeria. Por supuesto que lo hizo. Por supuesto vestía de blanco. No blanco nupcial. Blanco estratégico. Blanco inocente. Ondas suaves. Pendientes delicados. Lápiz labial pálido. Ojos heridos. A su lado estaba un consultor de relaciones públicas que reconocí del expediente de Silvia. Audaz. O desesperada. Alejandro se giró cuando ella entró. Su rostro se volvió frío. Valeria dijo. Ella sonrió con tristeza. Estaba invitada. Fernando dio un paso adelante. «No lo estabas». Ella levantó su teléfono. «Recibí una invitación para donantes de la lista general de la fundación. A menos que ahora me estéis excluyendo públicamente». Los donantes cercanos se dieron cuenta. Ahí estaba su apuesta. Hacer que la exclusión pareciera cruel. Obligar a Alejandro a proteger su imagen. Convertirse a sí misma en la mujer que estaba siendo apartada por la exmujer con hijos secretos. Caminé hacia ella antes de que Alejandro pudiera hablar. Lucía advirtió Silvia suavemente. «Lo sé». Los ojos de Valeria se dirigieron a mi carpeta, aún llevando papeleo a todas partes. Solo cuando la gente sigue mintiendo en habitaciones con lámparas de araña. Su sonrisa se tensó. «Esto es una cena benéfica. Tal vez piensa en los niños. Lo hago. Constantemente». Ella echó un vistazo alrededor, asegurándose de que teníamos público. «Entonces, tal vez deja de usarlos para castigar a todos los que formaban parte de la vida de Alejandro cuando te fuiste». La sala se silenció a nuestro alrededor. Alejandro dio un paso adelante. «Valeria, basta». Ella se volvió hacia él con los ojos brillantes. «No. He guardado silencio mientras ella me pinta como una villana. Te amaba. Estuve a tu lado cuando ella desapareció. Te vi llorar por un matrimonio que ella abandonó. Ahora aparece con 3 hijos y todos actúan como si yo fuera el problema. Fue una buena actuación. Podría haberla admirado si mis hijos no hubieran sido el atrezo detrás de ella». Miré a Silvia. Asintió una vez. No era permiso. Era que estaba lista. Me volví hacia la sala. Dado que la señorita Silva ha decidido debatir sobre asuntos privados en un evento de nutrición infantil, corregiremos el historial de la manera más breve posible y sin identificar a los niños. El rostro de Valeria cambió. Había esperado vergüenza, no un procedimiento burocrático.
Diego cerró silenciosamente las puertas del comedor. Fernando se dirigió a la sala. Este debate se refiere a la gobernanza de la fundación y a las falsas fuentes en los medios. Los invitados que prefieran no quedarse pueden pasar al bar. Por favor, sin grabaciones. Varias personas se quedaron. Las suficientes. Silvia dio un paso al frente. No debatiremos sobre los detalles personales de los niños. Debatiremos si la señora Castillo intentó notificar al señor Mendoza hace años y si las recientes filtraciones a los medios se originaron en partes conectadas a la señorita Silva. Valeria Hugh. Esto es una locura. Alejandro la miró. Entonces debería ser fácil. Eso la silenció. Coloqué el primer documento sobre una mesa auxiliar, el recibo del mensajero firmado por B. Silva. El paquete con la ecografía, dije, enviado a la oficina de Alejandro después de que me bloquearan el acceso. Los labios de Valeria se separaron. Firmé para recibir el correo, dijo. No lo abrí. Silvia colocó el mensaje de texto al lado. Lucía, él sabe lo suficiente. Deja de hacer esto cruel. Él también está de duelo por el matrimonio. Valeria tragó saliva. Alejandro miraba fijamente el mensaje de texto como si hubiera cruzado 5 años y le hubiera agarrado por el cuello. Coloqué el registro de visitantes del hospital a continuación. Cayetana Mendoza, Valeria Silva. Ningún Alejandro Mendoza. Rocío, la enfermera, se levantó con las manos temblorosas. Yo era la enfermera de guardia, dijo. La paciente preguntó repetidamente por su marido. Lo llamó desde el hospital. Su móvil fue manipulado por la señorita Silva al menos una vez en el pasillo. Valeria espetó. No puedes probar lo que vi. La doctora Vargas se levantó a continuación. El embarazo continuaba en el momento del alta, dijo. Cualquier insinuación posterior de que se había confirmado un aborto espontáneo fue inexacta. La sala permaneció muy quieta. Luego Fernando dejó la carpeta final. Respecto a la reciente filtración a los medios, dijo, con voz formal, la revisión de la fundación encontró contactos de un proveedor de relaciones públicas, vinculado al equipo de proyectos de la señorita Silva. La comunicación hacía referencia a la estrategia de narrativa familiar que involucraba a los hijos menores del señor Mendoza. El contrato del proveedor ha sido rescindido. La Junta revisará los fallos de gobernanza. Valeria miró a Alejandro. Di algo, susurró. Él lo hizo. ¿Tú los filtraste? Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. Eso no es justo. ¿Lo hiciste? Yo nos estaba protegiendo. Las palabras resonaron. Nos. No a los niños. No a la verdad. Nos. El rostro de Alejandro se cerró. No hay ningún, nos dijo. La sala lo absorbió. Valeria palideció. Alejandro, no. La palabra fue silenciosa, final. Su mirada se movió hacia mí. Odio. Miedo. Humillación. ¿Crees que ganaste? Dijo. No dije. Creo que mis hijos no serán utilizados en tu estrategia de prensa. Ella rió, pero se rompió a la mitad. ¿Crees que te elegirá a ti ahora? Alejandro se estremeció. Lo miré. Luego volví a mirarla a ella. No estoy disponible para ser elegida. Esa frase hizo lo que necesitaba que hiciera. Eliminó el premio del juego. El rostro de Valeria se derrumbó. No solo por la angustia, sino por perder la historia donde mi vida existía solo para confirmar la suya. Se marchó con el consultor de relaciones públicas detrás de ella. Nadie la detuvo. Cayetana no asistió a la cena, pero su ausencia no la salvó. Fernando anunció que la Fundación Mendoza suspendería la autoridad directiva de Cayetana pendiente de una revisión de la gobernanza de los proyectos relacionados con la familia. La sala respondió con la sorpresa educada de las personas ricas que observan cómo se mueve el poder sin levantar la voz. Alejandro se quedó cerca de la mesa auxiliar mirando fijamente los documentos. El mismo restaurante, la misma luz, pero ahora no miraba a los niños que se había perdido. Miraba el camino que lo había mantenido alejado de ellos. Después de la parte formal, Diego sirvió la cena porque incluso las explosiones emocionales requieren catering. La gente se acercaba a mí con cuidado. El director de un colegio me apretó la mano. Un otorrino pediatra me preguntó sobre la expansión de nuestras comidas aptas para alérgicos. Fernando se disculpó sin tratar de centrarlo en sí mismo. Rocío lloró en el baño y Martina fue con ella. Alejandro esperó hasta que salía afuera cerca de la entrada trasera. El aire de la noche olía a lluvia y ajuazado. Lucía dijo. Me giré. Tenía los ojos rojos. Le creí. Dio. No te creí. No había defensa en ello. Ni un porqué ni un pero. Solo la herida nombrada correctamente. Me apoyé contra la pared de ladrillo. Sí. Tragó saliva. Necesito decirlo sin pedir nada. Siento lo del hospital, lo de las llamadas, creer a mi madre, confiar en Valeria, pensar que el dinero me informaba de todo. Cada año que tuviste que pedir un préstamo porque yo era demasiado orgulloso para cuestionar la historia que me protegía.
La disculpa llegó tarde. Aún así, era la que debería haber dado. Me ardieron los ojos. Lo permití. Necesitaba eso hace 5 años, dije. Lo sé. No dije. No lo sabes. Pero tal vez algún día entiendas lo suficiente como para serles útil. Él asintió. Lo haré. ¿Me odias? Preguntó. Lo miré. El hombre con el que me casé. El extraño que se divorció de mí. El padre de mis hijos. El multimillonario que se congeló en un restaurante porque el pasado había cobrado rostro. No te odio. La esperanza parpadeó. La corté de raíz suavemente. Tampoco te amo de una manera que pueda volver a convertirse en un matrimonio. Su rostro cambió. El dolor y la aceptación luchando contra la incredulidad. Lucía, puedes convertirte en su padre si haces el esfuerzo. No puedes volver a ser mi marido porque el arrepentimiento no es una máquina del tiempo. Cerró los ojos. Cuando los abrió, asintió una vez. Detrás de nosotros, dentro del restaurante, se alzaron los aplausos por el programa de nutrición infantil. Ningún niño en exhibición, ningún heredero, ninguna silueta, solo comida, trabajo y un futuro que yo había construido sin él. La primera visita oficial se realizó en un parque del distrito de Arganzuela con la psicóloga infantil, 2 abogados cerca y un plan de seguridad tan detallado que hizo que Bruno preguntara si íbamos a invadir algo. No dije, vamos al parque. ¿Con abogados? Dijo. Algunos parques necesitan papeleo. Aceptó eso, porque Bruno respetaba los procedimientos. Alejandro llegó temprano. La doctora Medina notó que yo también. Él estaba cerca de un banco, sin regalos, sin globos, sin fotógrafos, sin escudo de los Mendoza, sin abuela. Llevaba vaqueros y un jersey, y se le veía profundamente incómodo sin sus accesorios de poder. Bien. Los niños se quedaron cerca de mí al principio. Inés abrazaba a su conejo. Hugo llevaba un cuaderno de preguntas. Bruno trajo una lupa. Porque si es un dragón, podría haber pistas. Alejandro se agachó cuando se acercaron, no demasiado cerca. Hola, dijo. Hugo abrió el cuaderno. ¿Conoces nuestra forma favorita de tortitas? Escudos, dijo Alejandro. Hugo revisó el cuaderno. Correcto. Inés preguntó. ¿Sabes que Bruno odia la albahaca? Me han advertido. Bruno entrecerró los ojos. ¿Quién? El papeleo de vuestra madre. Bruno me miró. Bien. La doctora Medina sonrió. Yo me quedé a unos metros de distancia con Silvia. Alejandro no intentó sacar a los niños de mi órbita. Respondió preguntas. No interrumpió. Pidió permiso antes de enseñarles una foto suya de niño. Bruno estudió la foto. ¿Te parecías a Hugo? Hugo se inclinó. Yo no pongo esa cara. Sí lo haces, dijo Inés. Alejandro rió por lo bajo. El sonido me llegó y me dolió de una manera extraña. No porque quisiera que volviera. Los niños merecían risas inofensivas antes de tiempo. Alejandro me miró después de reír, como pidiendo permiso para seguir existiendo en ese momento. No mostré ninguna expresión. Que aprenda a estar de pie sin mi absolución constante. Después de 30 minutos, Inés le preguntó si sabía algún cuento. Se congeló, luego dijo, me sé uno sobre un niño que creía ser dueño de un dragón. Bruno se animó. El niño se equivocaba, dijo Alejandro. El dragón era dueño de sí mismo. Bruno consideró esto. Buen comienzo. Alejandro pareció aliviado. La visita duró 45 minutos. Al final, no pidió abrazos. Hugo le ofreció chocar los 5. Inés le saludó con la mano. Bruno dijo, puedes volver si el papeleo lo dice. Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas, pero no lloró delante de ellos. Bien. Más tarde, tras presentar el convenio regulador en el juzgado de familia, nos reunimos en la sala de conferencias de la abogada para firmar los detalles logísticos. La custodia física principal permanecía conmigo. Alejandro recibía visitas terapéuticas supervisadas, aumentando gradualmente a visitas más largas según las recomendaciones de la doctora Medina y la comodidad de los niños. Ninguna visita nocturna en al menos 12 meses. 0 contacto con Cayetana sin recomendación terapéutica por escrito y mi consentimiento. 0 contacto con Valeria. Nada de identificación pública. Nada de redes sociales. Nada de cambios de apellido. Fondo de ahorro independiente para salud y educación con administrador neutral. Pensión alimenticia calculada y pagada a través de canales formales. No obsequios. Alejandro firmó cada página. Su abogado pareció aliviado. Silvia miraba con sospecha, que era su estado natural de reposo. Cuando surgió la cláusula del fideicomiso, Alejandro dijo, quiero que sea lo suficientemente grande como para que nunca se sientan limitados. Le respondí, quiero que esté estructurado para que nadie pueda usarlo para dirigir sus vidas. Acordado. Esa palabra de él aún me sobresaltaba. Después de la firma, pidió 5 minutos conmigo en la sala de conferencias. Silvia dijo, puerta abierta. Alejandro dijo, por supuesto.
Nos quedamos junto a la ventana mirando el tráfico del centro. Vendí el piso que eligió Valeria, dijo él. Lo miré. ¿Por qué me lo cuentas? No lo sé. Sí lo sabes. Dio una triste media sonrisa. Quería que supieras que estoy despejando cosas. Alejandro, lo sé. Despejar cosas no reabre nada. Bien. Miró sus manos. Mi madre quiere escribirte. No. Su mandíbula se tensó y luego se relajó. Me lo esperaba. Ella puede escribirle a su terapeuta. Eso me arrancó una risa de un segundo. Casi éramos quienes habíamos sido. Luego el momento pasó. Él dijo, sigue diciendo que protegía a la familia. Las familias como la vuestra usan la protección como una puerta cerrada con llave. Ahora lo sé. Sabes muchas cosas ahora. Demasiado tarde. Sí. Aceptó la respuesta sin discutir. Otra cosa nueva. Fui al hospital, dijo. Me quedé en el pasillo afuera de triaje. Rocío se reunió conmigo. Me enseñó por dónde caminabas de un lado a otro. Miré por la ventana porque no quería que viera mi cara. Intenté imaginarlo, dijo. No pudiste. No. Intenté imaginar a 3 recién nacidos. No lo hagas. Se detuvo. Me volví hacia él. No tienes derecho a usar bebés imaginarios para sufrir noblemente. Si quieres conocerlos, conoce a los niños que son ahora. Absorbió eso. Tienes razón. Lo sé. Otra leve sonrisa. Más triste esta vez. En la puerta, hizo la pregunta que yo sabía que venía. ¿Existe alguna versión en la que tú y yo volvamos a empezar? Cerré los ojos. No porque me sintiera tentada, sino porque la respuesta merecía ser dada sin crueldad. No. Su rostro se hundió hacia adentro. Continué. Puede que haya una versión en la que te vuelvas lo bastante seguro para ellos. Puede que haya cumpleaños en los que estés al otro lado de la habitación y ambos aplaudamos. Puede que haya funciones escolares a las que llegues a tiempo y te vayas sin hacer que se trate de ti. Puede que haya graduaciones donde ellos elijan quién se sienta dónde. Pero no hay ninguna versión en la que yo regrese a un matrimonio construido sobre la base de que no me creyeron. Asintió lentamente. Lo entiendo. Aún no dijo, pero podrías hacerlo. Esa noche, los niños preguntaron si Alejandro podría venir algún día al sábado de tortitas. Algún día, tal vez, dije. Bruno dijo. Con papeleo. ¿Con papeleo? Preguntó Hugo. ¿Puede traer arándanos? Sí, dijo Inés. ¿Puede sentarse en la silla que no es la de papá? No tenemos esa silla. La traje hacia mí. Nadie tiene sillas asignadas en esta casa, dije esa noche. Después de que se durmieran, me quedé en la cocina y miré los 3 cepillos de dientes junto al fregadero. Rosa, azul, verde. Luego el cuaderno extra que Alejandro había dejado, ahora lleno de su letra cuidadosa. No perdonaba el pasado, pero permitía que el futuro fuera algo más que un castigo. Por los niños, no por él. Cocina del Pequeño Muelle abrió su local principal un sábado que olía a lluvia y canela. No era un restaurante como el Salón Azahar. Sin luces doradas, sin manteles blancos y silencio caro. Nuestro local tenía amplios ventanales, paredes celestes, estantes bajos con libros infantiles, etiquetas de alérgenos impresas claramente, y una mesa redonda cerca de la entrada con 4 sillas, porque los trillizos insistieron en que todo lugar importante necesitaba la mesa de mamá. Les dejé elegir los colores de las sillas. Inés eligió amarilla, Hugo eligió azul, Bruno eligió negra porque el espacio es un color si lo respetas. La mía era verde. Martina lloró cuando se colgó el cartel. Fingí no notarlo hasta que dijo, si ignoras mi emoción, haré un brindis. Así que la abracé rápidamente. El chef Diego envió flores en forma de verduras, lo que horrorizó a Bruno y deleitó a Inés. Silvia vino con una pila de documentos legales disfrazados en una bolsa de regalo porque dijo que las pequeñas empresas debían celebrar con cumplimiento legal. Fernando hizo una donación discreta al fondo de almuerzos escolares sin que se viera la marca Mendoza por ninguna parte. Alejandro llegó a las 10 con fresas. Envió un mensaje desde fuera primero. Estamos aquí. ¿Puedo entrar? Estamos. Por un segundo mi cuerpo se tensó. Luego miré por la ventana y vi solo a Alejandro y a su conductor. Sin cámaras, sin escudo, sin séquito. Respondí. Sí. 10 minutos dentro. Sin fotos. Respondió. Entendido. Entró como un hombre que sabía que se le había permitido el paso. No que era bienvenido por derecho propio. Eso importaba. Los niños le vieron. Hugo corrió primero, luego se detuvo a medio camino y me miró. Yo asentí. Chocó los 5 con Alejandro. Inés le enseñó el rincón de los libros. Bruno le hizo inspeccionar la pizarra del menú, en busca de violaciones de albahaca. Alejandro se lo tomó en serio. Hay albahaca en la sopa de tomate, dijo. Bruno le miró, sintiéndose traicionado. Está anotado, añadió Alejandro rápidamente. Bruno examinó la pizarra. Vale. Albahaca con consentimiento. Alejandro rió.
Me dolió el corazón otra vez, pero menos fuerte ahora. Cayetana no estaba allí. Había solicitado el contacto como abuela a través de los abogados. La doctora Medina recomendó que aún no hubiera acceso directo. El juez estuvo de acuerdo. Cayetana envió 3 cartas. Silvia las guardó. Yo no las leí. Tal vez algún día. Tal vez nunca. Valeria había desaparecido de la órbita pública de los Mendoza. El compromiso terminó silenciosamente, luego ruidosamente después de que un periodista de Sociedad mencionara problemas de gobernanza en la fundación. Se mudó a Londres para un puesto de consultoría, según un artículo que me envió Martina y que me negué a abrir. Alejandro permaneció, no como marido, no como rescatador, no como propietario, como un hombre que aprendía a llegar con permiso. A las 11 cortamos la cinta inaugural. Inés sostuvo un extremo, Hugo el otro. Bruno sostuvo las tijeras con intensa supervisión legal por mi parte. Martina hizo la cuenta atrás. 3, 2, 1. La cinta cayó. La gente aplaudió. Los trillizos vitorearon. Por un segundo, volví a ver el salón azahar. Alejandro helado, Valeria pálida, mi mano en el hombro de Hugo, el viejo miedo subiendo como el agua. Luego la puerta del local se abrió, y una familia entró preguntando por magdalenas sin lácteos, y el presente regresó. El trabajo ayuda. No porque borre el dolor, sino porque le da a tus manos algo honesto que hacer. Alejandro se quedó exactamente 10 minutos. En el minuto 9, se acercó a mí cerca del mostrador. Parecen felices, dijo. Hoy lo son. Asintió. Gracias por dejarme venir. Les dejé decidir a ellos, con la orientación de la doctora Medina. Lo sé. Bien. Miró la mesa redonda. Sin sillas asignadas. No. Inteligente. Ellos insistieron. Su sonrisa se desvaneció un poco. Lucía. Espera. Sé que pregunto versiones de esto muy a menudo. Intento parar, pero necesito decir una última cosa claramente. Dila. Siempre me arrepentiré de no haberte creído. No porque el arrepentimiento gane nada. No lo hace. Sino porque no quiero que el silencio lo haga parecer más pequeño de lo que es. Lo miré. Esa era la clase de frase que un hombre solo aprende después de perder el derecho a que le respondan de inmediato. Bien dijo. El dolor cruzó su rostro. Pero aceptó la magnitud de la respuesta. Dio un paso atrás. Visita el sábado a las 3. Sí. Oficina de la doctora Medina. Trae el cuaderno y arándanos. Pregúntale a Hugo. Hugo, que escuchaba desde detrás de la vitrina, gritó. Sí. Alejandro sonrió. Luego se fue. Sin despedidas dramáticas, sin contacto, sin promesas. Solo una puerta abriéndose y cerrándose sin llevarme con él. Esa noche, después de que la multitud del estreno se disipara, los 4 nos sentamos a la mesa redonda. Inés comió sopa de fideos. Hugo dispuso picos de pan en forma de rascacielos. Bruno sacó la albahaca de sus macarrones y la colocó en una pila de consentimiento. Yo comí un trozo de tortilla de patatas con una mano y repasé la lista de preparación de mañana con la otra. Mamá, dijo Inés. Jimmy. ¿Seguimos siendo Castillo? De hielo listo. Sí. ¿Incluso si Alejandro es Mendoza? Sí. Hugo levantó la vista. ¿Podemos ser Castillo y conocerlo? Sí. Bruno preguntó. ¿Puede él ser Mendoza y aprender sobre tortitas? Sí. Inés sonrió. Val. Eso fue todo. Sin grandes discursos, sin ceremonias de linaje. Solo niños confirmando que podían tener raíces sin ser arrancados de cuajo. Después de la cena, caminamos hacia el río Manzanares. El cielo era violeta, el agua oscura y en movimiento. Inés sostenía mi mano. Hugo saltaba las grietas de la acera. Bruno llevaba una bolsa de papel con restos de pan duro para los patos de Madrid Río, hasta que le recordé que los patos no deberían comer pan, lo que llevó a un debate que perdió con dignidad apoyado en la barandilla. Vimos cómo el agua fluía. Pensé en la mujer que había sido 5 años antes, embarazada, asustada, bloqueada, a la que le decían que sobrevivir significaba desaparecer. Pensé en el salón Azahar, donde Alejandro había visto a los niños y se había congelado porque la verdad se había vuelto demasiado grande para ignorarla. Pensé en cada documento que guardé, cada noche que trabajé, cada fiebre que superé sola, cada vela de cumpleaños encendida sin un padre, cada pregunta que retrasé hasta que los niños estuvieran listos. No había ganado porque Alejandro se arrepintiera, no había ganado porque Valeria cayera, no había ganado porque Cayetana perdiera el control, había ganado porque mis hijos podían preguntar quiénes eran sin que nadie más respondiera primero. Inés se apoyó contra mí. ¿Podemos ir a casa? Casa. No escondite, no piso temporal, no la vida después de Alejandro. Casa. Sí, dijo. Nos vamos a casa. Caminamos de vuelta a cocina del pequeño muelle bajo las suaves luces de la calle.
Dentro, eché la llave y apagué las luces delanteras. La mesa redonda se quedó junto a la ventana, 4 sillas metidas debajo, migas en el suelo, evidencia de vida ordinaria. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Alejandro. Hugo me ha pedido que lleve fresas la próxima vez. Bruno preguntó si conozco la ley de contratos para el consentimiento de albahaca. Inés preguntó si sé dibujar conejos. Les dije que practicaré. Lo leí 2 veces. Luego respondí. Bien, sigue practicando. Sin corazones, sin promesas, sin puertas reabiertas. Solo un límite con espacio para que los niños respiraran. Arriba, los trillizos se lavaban los dientes en el diminuto baño detrás de la oficina. Rosa, azul, verde. Me quedé en la puerta y los vi discutir por la espuma de la pasta de dientes. Durante años temí el día en que Alejandro nos encontrara. Pensé que se llevaría algo. Nuestra paz, nuestra seguridad, nuestros apellidos, nuestro futuro. Se llevó cosas, ilusiones, silencios, el falso consuelo de no ser conocidos. Pero no nos llevó a nosotros. Mi ex multimillonario me vio en un restaurante. Los trillizos a mi lado hicieron que se congelara. Luego la vida volvió a moverse, no hacia atrás, sino hacia adelante, conmigo sosteniendo las llaves,